acá es casi actual, ¿ah? Ay, ay, ¿por qué recién actual? No es tan antiguo. Ah, este Yeros es nuevo. One Punch Man. Claro, este Yeros es nuevo. No lo había visto con esa cara. No, ya estaba acá siempre ya. No, ahora sí lo veo. O de No. repente es el más repetido. No, este está bien. Este Yeros le le han dado duro. Creo que está ahí llegando con el librito. Este TikTok tiene demasiado tiempo. Vamos ya. ¿Está en radio? Habla. Sí. Hola. Estamos. ¿Lo vas a dejar así? Estamos activos, sí, pues. Hola, ¿Sí, seguro? hola, hola. Sí, y de ahí, bueno, Estamos después de ¿cuánto tiempo? Bastante tiempo. para que la gente vea. Pero Hola, hola, hola. No se va a escuchar con buen sonido eso. Voy a hacer mi historia entonces. Se va a escuchar ambiente eso. Pásame el link del grupo, bebés. Porfa. Voy a grabar historia. Sí, está abajo. Pero pásame el link, va a pasarlo. Creo que ese link deberíamos ponerlo en el grupo que no se habla mucho. ¿Cuál? El debajo de la luna. No va a llegar. Está abajo también, ¿no? Igual tampoco iba a llegar hasta allá. Está abajo. Abajo en el parque. Claro, no está acá. Pues estoy diciendo que por las puras. Bueno. Pon el link. Pura. Ya estamos. Ay, me salvaste el ano. Digo, Ay, me se va a salvaste el escuchar ano. como sonido. Así es. Pero se va a escuchar así como sonido ambiente. Oiga, ni de acá, ¿cómo te vas? ¿Te vas en tren o te vas en metro? Más rápido, ¿no? Ah, ya me di cuenta. Pero bolas. El ¿Crees? Interpretado No, sigue yo creo que, abierto. Luego voy al centro de Lima y ahí ya pues a mi casa. Ahí del centro. Del centro a mi casa. ¿Ahorita? Del centro. Fácil, sí. Ahorita. Igual sigue siendo regular, ¿no? Sí. Pero igual, yo creo que hoy día llego a mi casa y me duermo. Pero igual, yo creo ¿Vamos a grabar? Creo que no. Ni bien me levante en la mañana voy a grabar lo que pueda. Ni bien me levante voy a grabar qué puedo hacer. Que no sé, menos mal me avisaron que iban a llegar la otra semana. Patas que iban a venir a mi casa. Ay, ¿quiénes van a bajar? Estoy aquí. ¿Quiénes van a estar? Ay, Ay, tantas cosas que han pasado, mano. Cosas que no quiero hablar. Demasiado. Sí, hablemos. Demasiado. Sí, hablemos. ¿Qué pasaste? Sí, hablemos. ¿Qué pasaste? Sí, hablemos. Sí, Que voy a grabar que para el... sí. A grabar para el... Bebo. A mí, No ponlo eso porque tapa. Esto verde ponlo por allá. Tapas. Esto verde ponlo por allá. Por algo lo puse por allá. que quería ¿Cuál? ¿Esta pelota? ¿Cuál? ¿Qué cosa? ¿Esta pelota? ¿Qué cosa? muchacho. Acaba la historia, pues. Provinciano. Acaba la historia, pues. Sorry, póngale.
A ver. Aquí estamos activos, conéctense en Resaca. Estamos esperando a la Madrid. Ojalá llegue a Madrid. Estamos esperando a la Madrid. No creo que llegue, mami. Conéctense, No creo conéctense. que llegue, mami. Ah, me escucho del parlante. Ah. Me escucho del ¿Te parlante. escuchas? Es que no hablas. Está bien, está bien. ¿Te escuchas? Es que no Estoy hablas. colocando una historia, estoy cogiendo canción. Tengo un amigo que se llama el maldito Mambo, se llama. ¿Es su nombre? Es su apodo, el maldito Mambo. Puta, ese huevón es cague de risa. Creo que yo lo mencioné alguna vez. ¿Sí? No. Ahorita vamos, no. De ahí vamos a ver un par de repente vemos ahí su Instagram, huevas que sube. Que es la cagada porque... ¿Comediante o así Sí, un random? stand-upero, stand-upero. No, también. ¿Comediante? Pero o él así siempre un me causa random? risa porque de la nada llega y dice, ¡ah! ¿Qué fue, perras? Te dice. De la nada, pues. Así de la puta nada, weón. De la No, pata gringo, ¿no? Que te dice, ¿qué está? Ajá, dice. Y él se describe así, aquí ya llegó el maldito Mambo, el dios del soccer y del sexo. Dice. Vamos a Bro, empezar. eres un baje de Pepa, lo extraño eso, weón. Ojalá cuando me presente lo voy a ver. Ojalá cuando me presente lo voy a ver. Ay, ¿te piensas presentar de nuevo? Claro. Yo voy. ¿Te piensas presentar de nuevo? No, pues sin Yo público. voy de verdad. Es que ¿no? como buen comediante tengo que Por los presentarme, LOLs. tengo que presentarme sin público. Ya. Gente, ¿qué tal? Ya. Gente, ¿qué tal? Métame una foto, pensé que era un video. Métame una foto, pensé que era un video. ¿Cómo así? ¿Cómo así? No te creo. ¿Eso existe? Nah, Sí está pasa, weón. mentiroso, Sí de pasa, te lo juro. mierda. O sea, no estás solito ya. O sea, los otros comediantes que están en esa noche. Ellos son tu público. Claro, pues ellos agarran y se Claro. emputan, no hay público, nos sentamos. Pues. Escuchamos. Ya, como si fuera una clase. Como si fuera un, Ajá. ¿No? una clase. Sí. 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 ¿No? Claro que sí. Loco. Loco, sí. Qué loco y qué triste. Loco, sí. Oh, de verdad, eso sí sería. Eso sí es triste. De verdad, eso sí Sí es triste, weón, sí es triste. Sí es triste. ¿Qué dice? weón, sí es triste. Pero, No, te ha pasado, ¿no? sí, obviamente me ha pasado. Un día estoy en el canut con 500 personas, al siguiente día 2 personas en una mesa. ¿ves? Bueno, es parte de crecer, tío. Sí. de crecer, tío. Pues la cagada, weón. ¿Qué te puedo decir, weón? ¿Qué más ha pasado? Puta, que se cancela un show porque no hay gente también. Pues. Que vendría a ser el equivalente. El pues, ¿no? equivalente. O sea, es que hay dos. Uno que dice, puta, pasas tu roche, pero no quieres cancelar el show, o cancelas el show, pero es más rochoso todavía. Pues. ¿Por qué? Pero ¿quién se enteraría si nadie fue? ¿Por qué? Pero ¿quién se enteraría si Los nadie fue? comediantes, así. Pues. La misma gente se da. Hay pena. gente que se Pero también emputan. por lo que tú me comentas es un poco tóxico ese lugar, ¿no? Ese círculo, ¿no? O sea, están ahí viendo la expectativa que está. De repente, mi círculo, de repente. No sé si todos. Hoy día me encontré con Max, por ejemplo. Max. Santibáñez, estaba caminando, estaba yendo al Metropolitano. Justo paso por la casa de Héctor, me lo encuentro a Max. Y lo saludo y me dice, oh, ¿qué fue? Te paro viendo. Y yo, oh, Max, ¿cómo estás? Y así, ¿dónde vas? Voy a visitar a Héctor. Y yo, qué chévere, yo voy a grabar. Con Metro Studios, no, con unos chicos que bajo, ahí grabamos a veces. Ay, nos fuimos. Yo me fui por mi lado y se fue de frente a ver ahí. Ellos viven por ahí nomás. No sé, por allá, ¿no? Ellos viven por ahí nomás. Qué chévere. Cuando uno vive, o sea, totalmente en una misma casa se pone a hacer más cosas, ¿no? Te hace que te motives más, ¿no? No lo sé. es que- Dedicándote al 100%, eso sí, te debe motivar más cosas y más cosas. O sea, supongo que sí. Más O cosas. sea, es que hay más ideas, por ejemplo. Claro, más personajes que podrías usar, más cosas que se pueden prestar, más perspectivas también. Sí. Perspectivas también. Ya, ahora sí, pues empecemos, ¿no? Ya, lánzalo, Chuy. Empecemos. ¿Qué cosa? Piki piki. Piki piki se Pues fueron. el día de hoy vamos a hablar una horita 20 de programa. Va a ser algo fugaz. Pero el día viernes sí va a estar la vendimia. ¿Ah, sí?
¿Por qué? No, siempre se llama Me suena vendimia. como que una epidemia, así. ¿Qué cosa? ¿Está loco? Es que yo no sé el significado de vendimia, pues. Es que yo no sé Acá pues en la plaza de Surco. Estación de vinos, todo eso. Uy, va a estar Valeria seguramente. Ya, capaz ella debe de conocer también de eso, claro. Claro, pues se lo voy a preguntar. Oh, mana, ¿qué fue? Dile a tus viejitos que den cupo gratis. ¿Y por qué van a ir el viernes? Vamos. Ah, porque es el programa, es el mismo día, porque es el programa. Oh, hace, Qué pena. ¿por qué hace? ¿Quién lo va a cuidar ahora, peta? Ahí se Con ve, el ahí se carga ve, de la ahí se ve, ahí se ve. Carga un montón. Ahí se ve, ahí se ve, ahí se ve. Carga un montón. Qué risa. Ahora me lo van a encargar a mí. Se pasa. Ahora me lo ¿Y van a por qué no encargar. van el sábado? ¿Y por qué van el viernes? Le voy a decir a la vendimia que sea el sábado. ¿Por qué van el viernes? Pero hay Le voy a una, decir a la vendimia que creo es que el el que me sábado. pasó eso fue Sergio. Vamos a ver, ¿ya? No del grupo siempre 5. está en todas, desde que está con... No te Oye, Está en todas. Yo no sé. Yo no dije nada. Pero a mí me dijeron grupo 5 y me convencieron. Sí, claro, va a estar. ¿Cuándo va a estar? ¿El viernes? Sí. A ver, voy a pasarte el listado y lo viernes? pones ahí en la pantalla, ¿ya? Ahí te lo pasé. No lo Te sé, he él me pasado dijo el grupo link 5. de la municipalidad No me de estés Santiago del Sur. engañando, No, sí, Adrián. claro que sí. A ver, ¿qué dice la publicación? A mí me ¿Qué dijo pasó? grupo 5, me Vecino, convenciste. los esperamos A mí me del dijo grupo 29 Pero que de lo mayo ponga pues al en la 1 de pantalla. junio. En la pantalla, ¿por qué eres ansiosa? Que lo ponga en la pantalla. ¿Por qué eres ansiosa? Vamos a poner ahí en la pantallita para que para que Ay, vean ¿cuál mejor grupo los 5? videos. Mentira. Los Ah, Yaipei sí. no son grupo 5. Ah, ya, eso es bueno. Mentira. Oh, vete a la mierda, me engañaste. Ah, ya, eso es bueno. Oh, me ha hecho acordar esta huevada que hice. Fuera, oh. Me has engañado, concha tu Mira, madre. el jueves 29 se va a presentar Lucía de la Cruz. Se va a presentar. Oh, Lucía de la Cruz fino. Ya. Si El no se viernes gusta, 30 váyanse a la se va a presentar los Yaipei. O sea, los hermanos Yaipei. Ya. Igual que Javier. Los hermanos Yaipei. Los hermanos El Yaipei, sábado chévere. 31 se va a presentar Orquesta La Barraza, Alma Bella y Alma Katy Bella. Candela. buenos fotos, Alma Bella, Bueno, está sí. bacán. Buenos Y fotos. el domingo se va a presentar Carlos. ¿Quién será él? Ardiles. Dice Orozco, Carlos Orozco, Ardiles. Orozco. Ardiles. dice Orozco, Carlos Orozco. Ardiles. Lánzala, ármala. Sí, lánzala y vamos a ver acá el lo que está viendo Yoris para ver en la pantalla. Orquesta Internacional Lalo. ¿Quién será? ¿Quién será el Lalo? Mira, lo único que me llama, ¿Quién será el lo único que me llama la atención es Kay Candela, creo que la llaman, Orquesta La Barraza y Alma Bella. Otorro. Alma Bella. Así Eso era, ¿no? está chévere. Alma Bella. Otorro. Ah, dice lo mejor del rock, dice que lo van a hacer el sábado. Dice lo mejor del Uy, somos sábado. Oh, y hace poco estaba viendo en la página de 40 gramos, que es una banda de punk rock. 40 de gramos. 2005, 2007 por allá. 40 gramos. Que hicieron también un concierto en la cuadra 6 de la avenida Arequipa. pucha. Mano, alucina que la otra vez estaba buscando en plan. Estaba buscando plan huevas como para tener el centro de Lima. Como para saber, ¿ves? Y me salió un anuncio de Casa Bagre. Casabagre. Es lo más underground que puede haber, dice en Lima. Es lo más Casabagre. underground que puede haber, dice en Lima. Haz tu saludo, por favor. Ah, la GoPro se hizo chiquita. Oye, pero loco, a mí sí me hubiera gustado ir a... O sea, ¿tú has ido a conciertos de rock? ¿Te gusta? Sí. Pero de punk, o sea, de las bandas No, de de Trago punk no he Corto, ido. de Cepam, 40 grados. De Cepam no he ido. Creo que el que hace de Cepam creo que fue el Kakash, creo que es parte de Cepam. No, ni caga. No está. Porque yo lo he visto tocando a ese huevón. Pero José en Kakash. de Cepam no. Al Kakash. Pero que creo que Cepam era su banda de chivolo, ¿ves? No Era está. su banda de chivolo, ¿ves? Sí, sí, más o menos mayo. ¿Sabes quién es el que vivía? Es el chino, el guitarrista, vivía acá abajito nomás en Barranco, unas cuadras antes de llegar a la misma plaza. Ahí vivía el pata. Ya, la misma plaza. Ahí vivía. Modelando así, tana, modelando. Boxing. Así creo que dice la canción. Boche. La canción. Boche. Modelando así, tana. Boche. Qué bien, ya me emocioné. Qué bien, ya me emocioné. No te emociones mucho más. Estoy emocionado. Estoy feliz. Estoy feliz. Oye, pero... Ay, ahora sí.
Ahí apareció una imagen ahí cortita de ¿qué fue? Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y estamos después del lo que pasó el viernes pasado, estamos aquí el día de hoy. Después de tiempo. Oh, se vienen muchos planes para el día viernes, ¿ah? Hay vendimia, hay chupadera como siempre, como te gusta a ti, a mí, a todos. A ti más. A mí más. A ti te gusta, a mí no. Yo soy resaca, yo soy random, yo soy bajo la luna, yo soy todo, muchachos, gracias. Ya, ponme lo de la vendimia, lo que estamos hablando ahí en privado. Ponme por favor producción. Production Chubi. Tita, dime por qué. Dime por qué. Ahí está. Esta canción es antigua. Ahí está. Control más. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice el cartelón? Puta, no sé. ¿Qué No leo de acá. Ellos son malos compañeros, compañeros también, porque podrían ir el sábado, pero no quieren. Quieren el viernes. ¿Por qué? Porque quieren chupar sol. Ahí está. Publicidad, publicación, Municipalidad Santiago de Surco. ¡Qué abuso! ¡Ah, mi cara! Ahí está. Publicidad, ahí está. Vecinos, los esperamos el 29 de mayo. A la... No, primero. los esperamos del 29 de mayo al 1 de junio. ¿O yo puedo ir si no soy vecino? Claro. Ah, ya, normal. Pues que soy vecino, dice. Ah, ya, normal. Ponlo al micrófono. Te ve la cara. Ya, ¿sabes qué? Mejor lo saco, ¿ya? Oye, se apegan al micrófono, por favor, Porque ¿ya? Oye, se no apegan leo. a que no los escucho, por favor, ¿ya? Acá todo está bien. Ya. Está bien. Dice, bueno, van a poder probar vinos, venden comida también, es cierto. Lo mejor Van a es la hacer varios música criolla. grupos, ajá. Los hermanos Yaipen, Lucía de la Cruz, por lo que veo ahí, Alma Bella. Bella. ¿Qué más? Los roles a todos. ¿Qué dice? Hay una agenda de lo que va a ser el jueves 29, ¿no? El jueves es desde la apertura. mañana. ¿Desde mañana? ¿Desde las qué? Desde mañana. ¿12? Sí. ¿Desde mañana? ¿Desde las qué? No leo, no sé qué Pon dice. control, dale en la rueda. ¿No sale imagen por Ajá, imagen? dale en la rueda. Debe salir, ¿ah? Imagen por Ahí imagen. está. Jueves, ¿qué Ya dice? hice mi historia. Ahí Yeah. está. Ya, pues, Desde dice las 12, 12. Apertura del mediodía. 87 Festival de la Vendimia 2025. Dice, desde las 12. A las 6 de la tarde empieza... Premiación de concurso de vinos, ¿no? vinos. De vinos, ok. Y a Qué las rico. 7 dice inauguración del festival, me imagino, pues, ¿no? Del 87. 87 Festival Vendimia Surcana 2025. Vendimia Surcana 87, ¿ah? Luego a Bastantes las años, ¿ah? 8 de la noche empieza el dúo de oro. ¿Pero quién es el dúo de oro? ¿Quiénes serán? Ahí está, a ver su Fácil, foto. los Baja, hermanos baja. de Versus dice, pero no Fácil, los leo. hermanos. No leo, Versus. gente. ¿Enfrentamiento o qué? Sí, y a las 9 Este canta par, Lucía de la este par. Cruz, para los que les gusta. También está el Jockey Plaza como que patrocinando también. un Y poco a las todo 10 esto. cierre de eventos, me imagino que alguien... Y a las 10 cierre de eventos, nuevo, ¿no? No sé. Ahí están los demás días. Ahí está, a ver, ¿qué es lo que hay el sábado? ¿Qué es lo que hay el viernes? Los demás días. Ahí está, a ver, ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay el ¿Qué es lo viernes? que hay? Estoy ¿Qué es lo que hay? viendo historias, pero para... ¿Qué es lo que Ahora hay? para viendo historias, pero para TikTok. Ahora para... Pipipi. Para TikTok. Pero mejor míralo en el celular, pues, para que veas porque no se lee nada. Para que veas porque Pipipi. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Pipipi. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Hola, Santander me tiene hinchado. ¿Cuál? Es que cada vez que quiero colocar una canción en TikTok, sale una canción predeterminada. ¿Ves? Ah. Y siempre sale la Santanera. ¿Y qué será la Santanera? Y siempre Va a sale estar la en Santanera. tendencia. ¿Y qué será la Santanera? Creo Va a estar en que no hay tendencia. canciones de copyright ahí. Ya, Creo que vamos a... tiene- Mejor Para entrar, el pues. viernes va a estar un tributo a Soda Stereo, dice. Y Oh, está los bueno. hermanos Uy. Yaipen. Los hermanos Yaipen. De y Walter un- y Javier. Uy, y los un hermanos tributo- Yaipen. Está bien, está bueno. Mira, hermanos Yaipen y un tributo a Soda Stereo fino. De la El furia, sábado ¿no? está Key Candela y la orquesta Los Barraza. Está bajito. Ya bajito. Está bajito. Pero dice que Bien. lo mejor del rock, dice, ¿no? Para el me imagino que domingo tocaron. está orquesta de salsa Ajá. y orquesta internacional Lalo. Internacional Lalo. ¿Quién será? No sé. Conte. Nunca lo he escuchado. Pero el viernes es todo porque tiene rock y tiene su cumbión. Uy, No, ¿qué? ¿Desde qué hora? ¿Desde qué hora rock el es viernes? el Bueno, el sábado. domingo se van a ver más ¿Desde qué hora grupos. el viernes? Sí, el viernes no hay nada de El rock. viernes Solo hay solamente música. está Soda Stereo, el tributo Ajá. que son de rock. Claro. Y bueno, los hermanos Yaipen. Y luego Por dice eso, lo ¿ves? mejor del rock el sábado. Bueno, pero igual yo siento que el viernes por el tributo a Soda Stereo sí soy. Samaré, dice, Por ¿no? el tributo a Soda Ajá. Stereo sí soy. Ya, viernes es todo, gente. Nos vemos ahí. Sí, haciendo mano, mierda. viernes es es Tokio, todo, viernes gente, es nos vemos. Tokio. Viernes es Llegamos todo, de gente. cabeza a la Birdimia, ¿qué será esa? Ya le estoy cambiando de nombre, ya.
Está vendimia, Chipamento. mano. Está bien, Dimia, Está Diego. bien, Chipamento, mano. chipamento, Solo sé que ese día te vas a chipamento. emborrachar. Ya, producción tiene ahí para para iniciar el tema del día de hoy. Vamos a hablar Ese acerca ya me de... emborracho. Cadena pa' Ese que- tema del pa' día que de hoy, vamos a hablar Ese acerca ya me de... emborracho. Gracias. Tu radar, ponle. ¿A qué hora llega mi cinguita? Lentecitos, dame show. Cinguita creo que está estudiando ya. Hoy ¿dónde entras Cinga está estudiando algo de ¿Quién negocios, creo, ¿no? lentecitos? Todos estamos con lentes. Cinga es responsable, mano. Así es. Chingaray. Cinga es responsable. Cinga cambió su vida, gente. ¿Qué? Cinga cambió ¿Por cómo su cambia su vida? Es el verdadero, piensa en ¿Por cómo tu cambia su vida? viejita, piensa en tu viejita. Esa es tu viejita. Piensa en tu viejita ya. Esa ya bobada cambió. no tiene pierde, ¿no? Ay, manda, piensa en tu viejita. Dice Oyara, o sea, ya es cristiana. Ya es cristiana. Yo creo que es algo más ya que cristiana, ya sí. Ya es Yo cristiana. creo que es algo Ah, más se hoy en lo día. quedan a Cinga. Yo ¿Qué, no dónde digo están nada. No, hablando pero del sí chat? está estudiando. Claro, está estudiando, pero está en cambios. Tengo miedo. Está en cambios. Buena pregunta, ¿en qué están leyendo los chats? Porque yo ¿En puse qué? en Tengo YouTube. miedo. Ah, ya, ¿En Kid. ¿En qué? Estamos en qué? Gente, hoy día. Sí, sí. Porque me No, o sea, molesta. no se ha vuelto cristiana, pero sí ya cambió. me No se ha vuelto Pero, cristiana, pero No, sí ha cambiado reparte la bastante. palabra. Se está rehabilitando. Estamos hablando mal, ¿no? Como si estuviera mal. No, pero ha cambiado. Ha cambiado. Oye, qué buena. No, pero- Tú solo di, Singa está en otra, ya está. Pero igual un saludo a Cinguita, mano. Así es, saludito Ya para es Sí, le está cristiana. mejorando su vida. Veo de que sigue prendiendo stream, sigue con lo del TLP al 70%, 60%. y está bien. Pero está Oh, estudiando. gente, ya viví eso del TLP, gente. No se los recomiendo. Ya lo Aborten, viví, aborten. Ya lo viví, gente. Aborten. Yo tengo mi causa en Estudio que quemado. Le pegué una placa. Es que el mayor que yo me mira y me dice, sal de ahí, mano. Es que el mayor que yo me mira y me dice, sal de Oye, ahí. pero la gente de Metro Studio, bueno, al menos los que llegaron, chévere, ¿ah? La gente de Metro Studio, agradables, ¿no? El chico grandote, todo. Chévere, me parecieron bien divertidos, A ver, alegres. yo no veo. Pero El hay una chico anécdota con grandote. el chico Es que el es blanco. bien alto, Que- es bien alto. no. Ah, Vamos el a de hablar de eso. lentes, No, ¿no? chino, El de no. negritos. No, vamos a hablar Con de eso, obvio, gorrita. porque tampoco quiero hablar. Ah, ¿Qué ya. cosa pasó? Ah, ya, el que sí dijo, pues, ¿te acuerdas? Ah, ya me acordé, creo que dijo algo que el colega de la Madrid, me parece que es. No, No, yo no, estoy no, hablando no, de tu del amigo otro. que llegó. No estuviste tú ese día. No, no estuve ese día. O sea, yo me fui y volví y ya no había nada. Ya. Hoy, Ay, verdad, verdad. ¿dónde estará mi vino? ¿Dónde estará el Smirnoff que dejó Ya se lo Luis? bebieron, ya se lo Puta, me bebieron. cagaron, Mira, no se causa. acuerda que nos tomamos eso en una chapita, no se acuerda. Yo no tomé nada, nos tomamos en Y una si chapita. no te acuerdas. Yo me ya acuerdo de fue. todo, es lo peor de todo. Eso es lo que me llevó el Tomamos en pincho. una chapita. Yo me acuerdo de todo. Y lo peor de Y no todo. sé por qué en una chapita sí un montón de vasos, ¿no? Pero bueno. No, no, tu amigo se había llevado, pues, el Smirnoff con la gaseosa. PvP. De ahí le reclamaron, lo volvieron a traer. Y... El Smirnoff con la... El Puta, Smirnoff sí, ni siquiera es de él, weón. verdad, Claro, sí, le gustó, sí, se lo llevó. Y sí. tú, una de tus Tu pata. amigas se llevó el ron. ¿Quién? ¿Luis? O sea, Pata. mi amigo homosexual. No, 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 no. no. Uno de ¿Al camisa gordito? negro que se El parecía a gordito. Madrid. Sí, sí, que se Oh, parecía a ¿qué la se Madrid. quiere llevar El el hermano de la Smirnoff? Seas Madrid. pendejo, pues. Te lo juro, te lo juro. Ya, Él ahorita mismo dile, agarró, se lo devuélveme mi llevó. Smirnoff. Hay Oh, mi pruebas, ¿ah? Smirnoff, no lo volvió, me imagino, porque puta ese Hay Smirnoff me lo pruebas, ¿ah? regalaron, pues, no sean Está grabado, cagones, está pues. grabado. Devuélvele su Smirnoff, hermano de la Madrid. No, pero lo devolvió. Sí, Lo lo devolvió habrá y ese mismo Oh, pero día el lo vino tomaron. también está hecho mierda, es que puta, el vino lo voy a guardar aquí, se la No cagada. voy a decir nada, me voy a quedar callado. La chela, Tengo todo. miedo. Pero todo se terminó, porque todo apareció en la basura. Todo Es que se todo lo bueno sí en su terminó. final, ve, mano. Todos lo Pi. chuparon. Fue la lluvia, Ya era, mano. quizás que no salió el A mí sol. me hubiera gustado probarlo, pero bueno, ¿en qué estamos, pe? Don Ahora sí. ¿Cuál Donato, es el vino tema? Don Donato, muy rico. Ahora sí. Ah, ya, el día de hoy vamos a hablar de los colegios caros, de los colegios Versus vicios. los colegios. Así que, No, bueno, caros, ¿qué sería? ¿Particulares? no solo colegios Claro, son nacionales versus particulares. privados. Ya No, son está. particulares también, pues no son caros también. Ya está. Por eso, pues son particulares. O sea, Particulares más. privadas. Pero lo los, mismo. pero los caros, caros. Pues. Claro, los que estamos hablando, mensualidad tipo departamento. Bueno, no tanto así, pero sí Como caros. que sí, están como Oye, 2000. Pero eso está bien. Está bien, pero no es un departamento. Es más, eso cuesta más caro que un Mensualidad de departamento. departamento, estoy diciendo. Ah, no ya, que ya, cuesta ya. como un departamento. Ya, pon el video, Mi production. colegio Es más, la emblemático, inicial para José que tú María entras- Eguren de gran presidente Alan García. El primer, Habla, Jamie, ¿qué tal? ¿Cómo está? Dice Jamie que está. Carísimo, Oye, yo dice, estaba esperando que 10.000 Jamie caiga, me mensuales. acuerdo, no vino Tamara Jamie, me Oye, cagas. ese- Oye, sí, Jamie, Jamie, no ay. bajaste con Roncha. Tú dijiste que ibas a bajar, Eres cagonazo. cagonazo. Ni Sí, cagón. Ojalá se encuentre bien, Lo que Ronchitas. pasa es que no quería que lo vuelvan a votar. pues. ¡Ah! Que se la han cagado ustedes, pues. Se fue. Uy, se cayó, mira, la mencioné, se cayó.
Ya, vamos a leer el Pi, pi, comentario de Jamie que dice: pi. mi colegio emblemático José María Eguren, el de que está acá en Barranquito, Sí. del ese gran donde roban. presidente Alan García, que está frío según la gente. Costaba carísimo, 1.000 soles mensuales. Mentira, ese colegio. 1000 no, 10.000 dice. Pero ese colegio no costaba nada, era gratis la No costaba mensualidad. ¿No costaba? Es que la mensualidad era gratis. En realidad Es es gratis. un colegio ¿Del Estado público. entonces no es? Es de Estado. Claro, solo Ah, que es me emblemático. caro. Casi te creo, Jamie. Pero Alan García lo Yapea, Jamie, remodeló, yapea, ¿no? yapea. Bueno, Alan García lo comenzamos. remodeló bien. Ya, Ya, ponga ya el le videito. dimos show a Jamie, ya le dimos show. Ponme ese videito, production. Ponle ¿Qué play. video? Ah, ya, a ver. ¡A la mierda! Mira lo que he hecho, mira lo que he Top hecho. 5 colegios más caros de Lima. O Ah, sea, mira, lo he hecho mañana, bonito A encima. ver, Cualquiera le cree, mira claro. cómo vende su humo, Chubino. Canva, Terrible. Canva y ChatGPT. Me ayudó mi mejor amigo. Ahí incluso está diciendo, le he agradecido info por ChatGPT a través de varias páginas. ¡Gah! Espérense, Ya, dale. Hoy sonido, ya fue. Ya. Vamos a comenzar, espérate, bebé. Mi exposición. Listo. A ver, ¿qué A dice? ver qué sale. Bájale volumen. Oiga, ¿quién abuso. está con el... Ah, ya, perdón. es Ya, que ahí está, justo- ahí está. Primer Ese colegio. es Ya, ese que vendría a El más ser. carísimo. El Franklin top 1. Delano. Delano Roosevelt. El, Oye. Frankie Delano Roosevelt. Roosevelt. ¿O quién Pero- estudia en el Delano? ¿Así se dice? Roosevelt? Sí. ¿Roosevelt? Sí, no, Franklin Roosevelt. Delano Bueno, Roosevelt. Es tan En la pituco Molina. tan pituco que no me Cuota sé de ingreso pronunciarlo. dice $18.500 aproximadas. ¿Qué? 69.000 soles. Oye, ¿por qué Ajá, estamos viendo como una ingreso. especie de PPT, güey? Porque es lo que ha hecho Estamos Production. exponiendo, por favor. Ok. Respeta, por favor. Porque- Pensión mensual. No Ya, me eso es la entiendo. cuota de ingreso, ¿ah? A Y la la mierda. pensión mensual que... Ese ¡Ay, pago. se pagó! Ay, se pagó, se pagó. Oye, ¿tú sabes lo que haría Arnie con 69.000 soles como cuota? Su madre. Mano, ¿Qué querías tú con 69.000 soles? Oye, mínimo como la cuota para un inicial, ¿ah? departamento, ¿ah? Mínimo para Es un empezar la mínimo. cuota de un Me departamento. compro Metro Estudio. No, eso cuesta más. No, bueno, una cuota ahora está como 40, 45 por Sí. ahí. Ahora, la mensualidad Es más dice que que una está cuota. entre 1.623 a 1.839. O sea, en soles estamos hablando 6.000. ¿Qué? Sí, pero eso que Ah, dice que hay 6.800. colegios de que están como una mensualidad de departamento, pero uno de los Sí, carísimos de pues. una zona bien. Pero, Estamos o sea, hablando un duplex de o algo 6.000 así, ¿no? soles mensual. O sea, ¿cuánto tienes que ganar como padre para poder tener un hijo ahí? Ser congresista. Sí, Creo que un poco más que eso. sí. Como que un poco más. Ahora, Sí, estamos hablando de sí. si tienes un hijo. Y si tienes más de un Poco más. hijo, No, estamos hablando no de sé, 12.000. ¿qué? Ah, ¿Qué? su Pero madre. el Roosevelt es más caro que el Marca. Estamos yendo. O Estamos sea, ese yendo en es camino. el menos caro. Ese es el más caro más de caro, o sea, todos. ese sí. es O el sea, de la estamos tabla empezando por el arriba. más caro. Entonces sí es más el más caro de todos, más que el Marca. Obvio. Yo pensé que el Marca era el más caro. Pero el Dice- de yo me acuerdo que una vez vi uno Yo que la verdad no costaba sé. más, ¿ah? Como 12.000. Yo solamente conozco que hay uno que van Pero- los mejores, ¿cómo se llama? Intelectos del Perú. O sea, Sí, que hay, los hay Ya, pero otro, eso es otra pero cosa, eso- El colegio No es otra provincial. cosa. Acá estamos porque- hablando nada más de personas que tienen plata. A ese es Sí. como el colegio Cobar, lo No, que tú no, dices. no de Ah, el cerebro. cobre, es un cobre. El pues. colegio de Ajá. alto No, de Sí, rendimiento. alto cerebro. rendimiento, exacto. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? Dice, considerado más exclusivo del país, con programas internacionales, modernas instalaciones. Ok. Oye, pero dime, pues, ¿tú querías con 69.000 soles? Ah, ya, yo dije, pues, la cuota inicial para sacarme un departamento. ¿Tú, Arnie, querías Para con sacarme cuánta plata? dos Con incluso. 60.000 soles. Como cuota de, como ¿Qué cuota de dice? ¿Qué dice? ingreso. Como cuota de Cuota de ingreso. ingreso. Estamos hablando de cuota de ingreso que tienes nada más. No Con mensualidad. 60.000. O sea, la verdad es que no lo he pensado mucho, pero estoy muy seguro que no me gastaría todo. Te compras hasta un carro al contado. Algo, pues, que te quede, pues, no O vas a sea, gastar no, nomás me- en chupeta. no me lo gastaría todo, pero o sea, estoy muy seguro que trataría de buscar algo en qué hacer para que me dé más dinero Es que es bastante plata. y luego reventármelo. O sea, me desaparezco, alucina. O Es sea, bastante voy a dinero. tratar de dividirlo. Es como que puta, 60.000, 40.000 ahorro, me quedo 20.000 para hacer huevadas. Ah, ni 20.000 Es que para hacer está chivolo, pues, Bien, está Arnie. chivolo, Bien, está Bien, chivolo. Arnie. No, pero o sea, Llévame. es como que 40.000. Sí. 40.000 para ver qué negocio, qué mierda, y con el resto ya me pongo a hacer mierda, me pongo a hacer, o sea, me compro cámaras, me compro, no sé, un carro, una moto. Pero es Empiezo, bastante. empiezo a comprar cosas como que en plan me satisfagan al momento y me sirvan también al mismo tiempo. Es como que, puta, tengo una camaraza, de la nada. Claro. O tengo una moto huevada. súper cara. Oh, sí. No, es que no soy mucho de motos. En ese sentido, puta, yo estoy muy seguro que no me compraría la mejor moto, o sea, como que No. la que más me guste. Ah, ok. Y como a mí no me gustan las motos así como que grandadas y nada, puta, a mí dame una moto de chamo
Y yo la tuneo como si fuera Café Racer. Ala, pero igual es Vende costoso. humo, vende humo. Claro, pues. Ya, ¿qué haría Alexis Palomino con 69.000 en su bolsillo? Puta, Poquito, ¿cómo Comprar se más trata? muñecos. Poquito. Comprar más muñecos. Poquito, esa cosa es sencillo. Sencillo, Comprar más a lo muñecos. Por bien. algo no tienes 69.000 en tu bolsillo. No, pues. con esa cantidad de plata termino de comprar cámaras. Alex, di eso del ahorro, que tú siempre lo dices. Ah, ya, no ahorro plata. ¿Cómo es No guardo, no guardo pedo. Voy a Ah, guardar. ya. Ese Ah, sí bueno, no habla. mexicano, Ese- ¡Qué mexicano. mierda, qué Pero mierda! dilo, qué pues, mierda! dilo. No No lo Eso, digas, no lo háblalo, digas, háblalo. qué mierda, no Nada. no quiero saber. No quiero. Qué Pero palta, así mano. lo dice, pues no guardo pedo, no voy a estar guardando plata. Así dice. Ahora sí, seguimos a la siguiente PPT. No, pero espérate, mira lo que dice Jamie. Ah, ya. Fácil entrar a ese colegio. Yo entré y duré 2 años hasta que me encontraron durmiendo y me botaron como guachimán. Dice. Me acababa ¿Qué de decir. pasó? Como 3 carritos de moliente y empiezo a generar fichas. Luego compro 3 de hamburguesas y genero más. Y luego compro Vicios Burger. O Vicios es rico. Vicios es rico. Está, Es como bravazo, pues, Sí, ¿no? pero entre vicios y Similar. bravazo es mejor bravazo en hamburguesas. No, perdón, no, Vicios me gusta más. ¿cómo se dice? En alitas, pechito, esas cosas. Pero Vicios Pero me gusta. vicios no, a mí no me hamburguesa gusta me gusta vicio. más, sí. No. Hamburguesa sí me gusta Vicios. Ya. Más rico el Siguiente línea. puesto. El puesto número 2. Siguiente. A ver, ¿qué dice? Puesto número 2. Ya ¿Qué me cosa? asusta. El Marcan en El Miraflowers. puesto número 2. ¿El Marca está en Marca Miraflores? College. ¿Ah? Nunca lo he Así no, visto. Marca Yo me pasé todo College. Miraflores. Así dice ChatGPT, yo le creo. Por si acaso, no lo he Este video es buscado. hecho por ChatGPT. Mi mejor pasa? amigo. Yo pensé Ya. que ella lo había hecho, ella A había ver, investigado, por eso me he sorprendido. Ahora ustedes, pues. Yo ya leí la primera, ahora ustedes. ¿Tú crees Ya, que yo tengo el- un montón de tiempo para estar haciendo Para cosas? que salga el clip a cada uno. Ya, Marcan College, Miraflowers. Cuota de ingreso $17,500. Wow, solamente como cuota de ingreso. La pensión mensual $1,088 o $1,360. Un aprox entre 4,000 y 5,000. Wow, es bastante dinero. ¿Ah? Es Institución bastante. británica con más de 70 años de trayectoria ofreciendo educación bilingüe al alto nivel. Pedro Paulet. Pedro Paulet. Oye, igualito, no me ¿no? acordaba la música. Oye, se cayó. Está Oye, penando. me parece un abuso pagar 4.000 a 5.000 mensual por un colegio. ¿Qué tanto me va a dar el colegio? Educación, es una institución pues. británica La con más de educación tiene 70 precio, la años de educación tiene trayectoria precio. ofreciendo educación bilingüe de alto nivel. Ya, Eso te pero ofrece. Ah. estamos hablando que este es más caro. O sea, estamos hablando, no, menos caro. 2,000 menos. 66,500. Es que está sacando el Como ingreso, cuota. la cuota de ingreso. ¿Cuánto 60 sale? 66,500. Bueno, Unos... igual no es tan menos, pero Ajá. Un Pero la poquito. mensualidad es 2,000 menos o 1,000 menos nada más. Sí, no es mucho. Ahora, Porque la me imagino que es diferencia no sé. categoría, ¿no? Porque dicen entre 4 o 5 o simplemente el tipo de cambio. Oye, ¿tú Ya. meterías a tu hijo a un colegio así? ¿Qué cosa? O sea, un colegio así tan caro. Yo creo que No, si mami, tuviera internado la militar. economía... Espérate, Internado yo militar creo es que todo. si tuviera la economía, solamente Pablo. por contactos metería a mi hijo ahí. Por roce social. Así es. Ahora, iniciar primaria, Hoy pero sería la cagada, secundaria mira. espérate, en secundaria lo pondría en colegio nacional, porque dice que cuando quieren postular, ponte que a mí me dé la decadencia, y La si han decadencia. terminado en un colegio particular, Ah, no para los la acepta. universidad. Yo me Así cago es. de risa que lo quieras meter a tu hijo de contactos y tu hijo sea un introvertido. No, Puede pasar, o Yo son me cago de risa autistas, como ¿no? que puta, no sé, me meto al colegio caro para que haga contactos O y de son la nada autistas. no hago amigos en porque soy... realidad no es el roce tanto con mi hijo, sino yo con los padres. Bueno, porque Ah, ya siempre no, hacen- contactos para ti entonces, pues, es Claro, diferente. No, Espérate, es de pe. todo, es de todo. Es contactos para ti. Luego voy a entonces. explicar por qué estoy opinando esto. Ya, Ya, ok. seguimos. Ya, el que lea Arne, a ver. Ya, cosa? siguiente. Siguiente top, número 3. Esa voz. Siguiente pregunta. Oh, pero que funcione, pues. Ahí está. El Newton College, La College. Molina. Seguimos College. entre Molina y Miraflores. Cuota de ingreso, $16,000. 6,000, ¿ah? Está muy poquito. Está un poquito. O sea, en comparación del primero, tela, Bueno, telaraña. ya. Telaraña es como mierda de dinero. A comparación del primero que hemos visto, pues, no estoy diciendo que Ya. tenga ese dinero, Un pues. sencillo, un sencillo. Sencillo. ¿Qué sigue? Pensión mensual, $700 a 1,070. Oye, No, $715. claro, dólares, pues. Está bien, pues. No, perdón, ya. Orden. Oye, yo soy el que me muero de sueño, eres tú. Luego, 1,070
dólares. ¿Por qué varía? O sea, no entiendo. ¿Qué, O sea, El hay tipo de cambio, rangos. pues. porque, no, o sea, No, 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 el no. tipo de cambio no tiene que variar aquí, o No, sea, no, no. Por los rangos de, me Es por imagino, rango el de, estatus. de dinero. es lo que me refiero. No, pues, pero de digamos, repente es el rango también de los grados. claro, a eso me refiero. ¿no? O sea, de repente de sí? segundo Ajá. me suben $100 más, Claro. ok, y el último Ajá. ya terminas Capaz pagando es así 1000. como el British. Claro, puede Ah, Va ser. subiendo ya. de nivel, así como el Ligna, que va subiendo de nivel. Ya, Claro. la gente que estudia ahí, por favor, con que comente. Jamie, comenta, a ver por qué sucede esa cosa. No sabemos. Es un colegio peruano británico con énfasis en el bachillerato internacional enfocado en sostenibilidad. Ay, no se escucha. Así dice, pues. Hola, pues, colegio británico. Peruano Co- británico con énfasis en el bachillerato internacional y enfoque sobre sostenibilidad. Ya. Seguimos. De la nada. Oye, Oye, pero no pero- entiendo, es como énfasis en bachillerato, que de aquí es algo en la Ya universidad de salí ya frente. con la universidad, parece. De aquí de frente ya es algo titulado de la universidad ya, de bachiller No. soy, o como. Pero sales hablando Supongo. idiomas, dicen. Yo creo que con un. Sí, yo creo que hablando inglés mínimo. Sales ¿no? hablando inglés. No me acuerdo qué colegio es que Oye, pero para es- entrar a ese colegio ya debes saber inglés, me imagino. en la No, mayoría ahí sí. te enseñan. Ahorita voy a explicar. Ahí te deben de enseñar. Pero se Así es. supone que cuando tú ya entras a eso, evidentemente, no sé si es primaria, secundaria, solo secundaria. ¿Qué es? ¿Dónde? ¿Cómo? No entiendo. Desde primaria, pues. Ah, ya, pues, Desde entonces, inicial. Sí, entras sabiendo eso. Ah, pues, desde ¿no? inicial. También puede ser. Hay algunos que entran desde O inicial. sea, pero igual si es en primaria. Ahora que lo pienso, entras todos los sabiendo años me inglés. enseñaban el verbo to be. Somos nacionales. Oye, ¿verdad? Ahora que lo, oye, Descarten verbo to be. ahora que lo pienso es que es cierto, pues todos los años Is me enseñaron los are. verbos to be hasta el quinto secundaria que ya era was Oye, were. sí, Ay, causa, Oye, qué sí, falta, sí. bro. You are- Sí, Was tienes were. razón. Y no sé qué más. Was were. They are. Y nunca entendí hasta que me metí Was no. al centro de idioma de San Marcos, pues. En San Marcos ya me di cuenta, o sea, que ahí aprendí básico. Pero es que en el colegio no te enseñan. Simplemente es así como un Como que tipo es ya. como un repaso En el rápido. colegio te Sí. enseñan verbo to be, los adjetivos. Pocas Y los cosas. pasivos. Pero son muy pocas cosas. Vamos Son muy pocas despacito. cosas. En mi salón había uno. Ya. Bueno. ¡Ya! El more, Siguiente. el Mira dan. lo que dice, mira lo que dice Jamie. ¿Qué dice? Mira, lo que pasa es que hay un estudio, gracias a la Universidad de Massachusetts, Massachusetts. ¿En qué está Jamie? ya, que dicta que los colegios británicos solo se enfocan en plasmar un solo propósito para que los estudiantes tengan 3 lenguas fijas. Inglés. Tamario, perdón, se me acabaron los datos. Puta madre. Terrible, Jamie. De Jamie, la cagada. Ay, qué No un personaje, risa. Jamie. Ya, la otra. Siguiente top. ¿En qué top? Vamos. No Ese sé, es cuatro, 3, este es el cuatro. tercero, Ah, ya. creo. 4. 3. 4. 4. Ya. Siguiente colegio. El top De la número nada me 4. habla así, oh. Cae de A risa. ver, a ver. San Silvestre School. Ah, soy Miraflowers. Ah, sí. Ya, léelo. Creo que sí he escuchado, no me acuerdo. Ya. Yo menos. Cuota de ingreso 16.500. ¿Por qué este está más caro, $500 más caro que el otro? sí. Un poco raro, ¿no? Pensión, mensualidad, perdón, de 3.403 a 3.959. Soles, ¿ah? Soles, ya no es Ya, dólares. aquí estamos más accesibles, O ¿ves? Que es como O un simplemente. iPhone mensual, un iPhone mensual. O simplemente el Ah, chat oh. GTP no quiso ponerlo en dólares, se Más que aburrió, un puso Ya. soles. Tu turno, Evelyn, de leerlo. Colegio exclusivo para mujeres con programas de desarrollo personal y actividades extracurriculares variadas. Te enseñan a coser, te enseñan a bordar, A cocinar. a Ahí en ese cocinar. colegio creo que estuvo la. Muy machista ese colegio. No, pero en ese Pero colegio. usualmente eso te enseñan en colegios, bueno, ¿De en mi mujeres? colegio, porque yo he estudiado acá nomás cerquita, Colegio de mujeres. colegio de mujeres, te enseñaban eso. Yo estoy ¿A hablando bordar? desde mi perspectiva. Yo me acuerdo que a mí me enseñaron a cocinar, a bordar, a hacer electricidad, a entrar a... ¿Hacer electricidad? Sí. Puta, ¿qué? O ¿Hacías sea, hacer el electricidad? ¿Cómo circuito mierda? de electricidad, Ah, ya. de cómo arreglar una Está toma bueno. corriente, de cómo arreglar si algo se quemó, no sé qué cosa. Ni ¿Ah, sí? Edison, ni Ya. Edison te hacía electricidad y en Ya. ese colegio enseñaban, causa. Ya, en mi época fue así, costura y todo eso, pero nunca me metí en costura. Y luego computadora sí, no, porque no había. Con razón, está Había- con huecos su Sí, No, chompa. en realidad era porque estábamos cambiando del colegio, nos estaban cambiando, perdón, y íbamos a otros colegios porque nos prestaban. Y las computadoras no nos querían prestar. ¿A qué Nos paldo? prestaban todo menos la ¿qué computadora. tan mal está tu colegio como para que vayas a otros colegios a pedirle? No, lo que pasa es que el colegio lo estaban construyendo. Nacional, es el nacional. Yo equivalente- llegué justo a esa época donde estaban construyendo el colegio. Colegio Ah, Nacional. ya. pues, Nacional. Es como cuando, Ah. digamos, te falta una carpeta en tu salón y vas a otro, pues. Yo me acuerdo que yo sí, ¿O me yo, prestas yo un sí profesor tuve de casualidad? computadoras de esos potones, los grandotes, Ah, y los que blancos. nos hacían sentar de a dos.
Que Y- se prendían con una uña. Sí, Una uña sí, larga. sí. Y No, lo- sí tiene la- su botoncito. el primer año Ah, que ya hubo entendí. ese curso de computación, yo salí en primer puesto, me dieron mi diploma. Ah, no, Ahí aquí- está. Ahí yo ahí sabía manejar Word. tu destino, tu De ahí me fui a destino. secundaria y me olvidé de todo. Y me Puta, nosotros borraron. somos tan antiguos que había en esa época esto que se llamaba Encarta. Uy, yo he usado Encarta. Ah, ¿también usó Encarta? Pero porque cuando tenía 10, 9 años, me ¿Y qué compré es una, eso? Encarta? es que compré una computadora negra, pero potona, pues, como la blanca, pero en Ajá, color negra, pues. claro. Una ¿Existía ¿Qué computadora, es Encarta? Encarta? ¿No es Encarta? No. claro, o sea, Yo me acuerdo cuando entraba a Google, antes era una hojita claro. verde, algo así. Hojita verde. Ahí No, no me supuestamente acuerdo. podías buscar hasta que pasaron a Google, pues. Ah, ya, Algo así, me Encarta. acuerdo. Ese era Encarta, pe. Claro. Ay, entonces sí. Ya, la cosa es que yo no Ahí está, sabía pe, cómo está, pe, ese es funcionaba. Encarta. Claro, ese es Encarta, pues. Ese, El ajá. Micros. Ah, sí, ¿Te claro. acuerdas que, o sea, yo... Pero no me Claro. acuerdo muy bien cómo Eso funcionaba. era Encarta, pero. ¿Eres así de old? No, lo que pasa Ni es que cagando. mi No madre creo. compró una No. computadora y esa computadora ya vino con esa hueá instalada, pues. Claro. Y es la computadora de un tío, pues, básicamente, de un señor viejo, pues. Y era Ah, Claro, Ya la ya, mierda, ahí, viejo, ahí supuestamente tú buscabas la información, ¿cierto? Nunca lo usé, yo pensé que Ya, se usaba para jugar. Yo no, tampoco. es que era más didáctico esa cosa, como para que tú aprendas. O sea, Ah, ya. no era como que Wikipedia ni nada. era como No, que- era algo didáctico de por sí que te da también, creo, el Ya. Estado. Pero yo Yo me acuerdo que antes nunca tus me libritos también acuerdo. tenían DVDs. ¿Te acuerdas cuando los libritos tenían Claro, DVDs? ya, algo que me acuerdo. Ahora, lo que yo me acuerdo cuando yo pe. iba creciendo, lo que hacía era nada más bajar información, porque no sabía usar internet, no sabía nada de eso. Y bajaba toda la información en USB, e iba a mi casa y en la computadora esos que dicen botones, ahí buscaba, o sea, de lo que yo saqué, empezaba a sacar la información. Porque no sabía Claro. cómo funcionaba el internet ni nada. Ah, E incluso me acuerdo cuando tuve por primera vez Facebook, yo quería hablar con alguien y no sabía cómo, y ponía, ¿cómo puedo conversar con mi amiga en Facebook? Tutorial. Te leías todo lo que decía la del Oye, Facebook. Oye, pero en Facebook Ujú. antes no había Messenger. No, pues. Ah, yo no llegué, Hacías yo no por llegué a la no, época de es Messenger. solamente eran conversabas fotos. por comentarios a veces. Sí, comenzaba por Ah. Vete a la comentarios. mierda, ¿en serio? Muy Sí. público. Claro. ¡Hala, qué Sí, palta! sí, y comenzar la así. gente ahí ¿No se había metía. inbox? No, ¿No había ese Cuando- cosito que apretabas el inbox? porque Pero cuando supongo salió que debe Facebook, haber. cuando salió Facebook ya existía Salía Messenger cuando todavía. estabas conectado. Ah, claro, y ya de ahí ¡pac! Hicieron su Ajá. chat y votaron el Messenger. Oye, Así pero es. el Messenger yo no llegué a entrar. Oye, pero Yo ¿esto no qué tuve será? tuviste ¿2008 o No, 2007? tampoco tuve Hi-Fi ni nada. Ya, a Hi-Fi tampoco llegué yo. Yo Ya sí, yo no. tuve Hi-Fi y MySpace en ese ¿Qué entonces. es Hi-Fi? Era un Facebook Es antiguo. para los Ya. mixers. Claro, No, no se maleó un llegué. poco por eso, justamente por el tema de los amigos. Es más, yo ni siquiera hubiese tenido Facebook, fue porque me creó mi prima. Si no, ni hubiese tenido ni Facebook hasta que de repente llegaba al colegio y alguien vivo me decía, oye, créate tu Facebook. Una amiga, ¿no? Ya, ahí Oye, recién. pero esto también era... Ay, ya me acordé, yo era experta en Paint. Experta en ¿Qué es eso? En Paint. ¿En Ella pintar? era artista en Paint, dice. En Paint. En Paint. Peine. Ese programa, pues. Paint. Claro, Para claro, un pintar, pues. programa. Claro, para Ah, dibujar, que era hacerte que era formas. como un Word, pero lo cambiaron y... No era No, como no era como un Word. Fuiste en flor ahí. Ah, ya, no, entonces Era no. como una especie de... Para dibujar nomás, por ejemplo. Ya no Dibujar. existe, Pero te creo, esa hacían nota. formas, te hacían dibujar. Por Ya eso no que te existe, digo era como que- un claro, hoja en en ese blanco entonces, y acá pues. tu lapicito, tus colores, Claro. tu pincel, tu escarcha, Círculos. Dios tu mío, círculo. yo quería Nunca. decirte, estoy hablando de hace algunos años y ahora que saco cuenta son casi 20 años, mierda. Es bastante. bien. Creo que ya ni existe Paint. Ya. Poquito. Yo me acuerdo No, cuando sí, antes ¿qué había un pasa? clip. O sea, ya creo que no existe, pero antes, antes había un clip como mascotita en la computadora. Ese es antiguazo. Un clip. Antiguazo. Un clip, ese es ese es de del juntas Windows. papeles. Puta, el Windows 98. Sí, pues esa Claro, nota yo tenía antiguazo. computadora así cuando estaba No, en no primaria, sé. pues. Ahí está Paint. Ojalá que vuelva la Ah. mascota. Esa mascota era chévere. Ya, pues ese es Paint actual. Claro, pero... ¿Qué, el todavía sigue vivo antiguo- Paint? Claro. Es que es en el mismo paquete del Windows. Siempre lo ponen, ¿no? Pero Claro. la No gente ya sé. no lo Windows. usa. ¿Cómo nadie que lo no? Yo estoy usa. jugando acá. Ya nadie lo usa, pues. Ya, Ah, pon, y el que también era bien bonito jugar era el Buscapinas. vos caminas. Buscaminas. Uy, la última vez jugué Buscaminas, me acuerdo. Sí, Sí. Pero me ¿llegaste a gusta. entender el juego o no? Sí, entendí que, o sea, el 1 era como que te está salvando, el 2, aguanta, mano, hay peligro. Si te sale el número 3, ya, aquí alrededor hay minas. A Era partir como del 3. A partir del 3 y a partir del 2, o sea, como que el 2 tú tenías que elegir bien los cuadraditos. Pero a partir del 3 ya alrededor hay minas. Maña, yo no sabía eso. O sea, es que tenías que equivocarte mucho. Ah, ya. eso es cuando se reventaba, ¿no? Y tú tienes que tocar Sí, los sí. Ah, ya sí he Tenía jugado. una compañera de actuación
que en su descripción de Instagram decía jugador profesional de Buscaminas. La cagada. No, la gente ya se ve en floro también. Sí, sí, ya. sí. Yo también Qué era buena. experta en solitario. La gente ya se ve en floro. Hoy Qué ese juego buena, qué solitario buena. por Spider solo. solitario. Ese juego solitario, pero porque sí estuve solo. Sí, pe, me acuerdo. Pe. Chibolo, pe, no tenía ni mierda que hacer. Pe. Bueno, Ya, pam, 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 pam. oye, pues. Madre, no quiere trabajar mi polvo. Siguiente colegio, últimos 5. Colegio Peruano Británico en Surco. Cuota de ingresos $16.500. Pensión mensual 2.300 a 3.421. Bueno, está más económico, pero sigue siendo costoso. Sí, bastante. A el COVID. Es el COVID. Salud, el COVID. salud, salud. ¡Qué asco! Qué Maldita asco, sea. no. Ofrece una educación bilingüe con programas internacionales y alianzas con instituciones globales. Pero, sea- Paula, pero eso yo creo que lo ofrecen todos, ¿no? O sea, todos O dicen lo sea, mismo. o sea, puedo ir a estudiar al exterior también, si quiero. Yo No, me o sea, imagino que pero sí debe me haber hacen un convenio con el intercambio. primer, ¿cómo se llama el colegio? Delano Roosevelt, ¿no? O sea, por eso, Delano si Roosevelt. quiero ir al exterior, puedo hacer un convenio y me mandan. Algo Quizás sí, así, sí debe ser ¿no? como las universidades, ¿no? Supongo. Ellos no irán ahí de viaje de paseo a Ñaña, pues ni cagando, ¿no? Aunque no creas. Oye, no van a ir allá, ¿No? Chosica, A Chosica, Ñaña, ahí con la Cañaña, piscina, ¿no? Patucana. Pero ¿por qué no de repente van a Fundo, algo así? Chucha, van a ir a Ñaña. Mano, yo Con no tremenda no tuve plata. mano, viaje de promoción, puta madre. Que ¿No lo de tuviste? no, pe, mano. Como Es que ese año, Cachín que no tuvo. no, no, literalmente no tuve. Es que ese año la gente de la nada se rayó y dije, no, no vamos a tener, pe, ¿por qué vamos a tener? O sea, Ah, esa caray. promoción nadie fue. Nadie Y fue ahí para se esa arrepintieron. promoción. Ahora que lo pienso, tampoco tuvimos un viaje de Dijeron, promoción, ¿no? ¿qué? No, y me acuerdo que estaba proponiendo o sea, lugares de Lima para viajar supuestamente y decían, En combi, viajas en combi. no, decían guacho, guaral, y puta, hubo un comentario que hasta ahorita me acuerdo de un compañero que dijo, no, guacho no, porque él jugaba fútbol y viajaba, Ah, ya, ¿no? sí, sí. Y decíamos todo, ¿por qué? Porque las vacas están en la playa, decían guacho. ¿En serio? Sí, todos nos cagamos de risa porque de verdad lo dijo con ese sentimiento de que de verdad hay vacas, ¿no? En la playa. ¿Que le dan miedo a las vacas o qué chucha? No sé. Pipipi, Fue muy gracioso. pipipi, Pero yo tampoco Pero sí es viajé. cierto. Sí. pipipi. Pero ¿y a dónde irán? ¿Dónde crees que irán de paseo así por la primavera que a veces hacen viajes? Puta, sus casas de playa, pe, cada una su casita de playa. No, pues no, pero se como supone que van en colegio. ¿O no conjunto. harán esas huevadas? Gracias, Ale. Mira, luego voy a decir. Yo creo que de repente ellos sí arman viaje para irse al extranjero, quizás. Ah, No, no, de todas sí, maneras, de todas maneras. Sí, leen. Como colegio, pero ¿no? sí Me arman, imagino. yo les digo porque yo Lo trabajo más bajo con debe ser algunos, Bolivia, yo yo qué sé. trabajo con algunos colegios de esos caros que ya hemos nombrado. O sea, yo trabajo porque yo les hago el permiso de viaje y sí van al interior del país, solo que ellos alquilan Van como al Cusco. fungos, creo que se dice, Fundos. fundos y otras cosas más que no sé qué y que es súper grandote para que todos ellos vayan y no entre nadie más. O sea, sí van acá al interior, pero gastan un montón, pues. Ah, pero no es que vayan Ah, a o O sea, y Huacho, lo más pues, bajito ¿no? que se van al extranjero, ¿dónde es? No es que Bolivia. vayan a Churín, ¿Mm? ¿no? O sea, O sea, ¿dónde es lo más No, bajito que se va? menospreciar. Todos los permisos que nosotros hemos hecho hasta ahorita son al interior, ninguno es al exterior. Ah, ya, o sea, no van a las Ah. aguas termales de Churín ni nada de eso. Deben ir, pero por ejemplo, siempre van a Lunahuana, Oye, Cieneguilla, hace tiempo no voy a Churín. ¿no? Yo también digo, claro, ¿a dónde más sí? Huancavelica fue la última vez. O sea, a esos tipos de lugares. Nunca he visto que han hecho un permiso que sea. Y hay uno que que ahorita estamos nombrando que es súper caro. Nunca ha hecho un permiso al exterior de promoción. Nunca. Es que Es es más, peligroso. ellos hacen permisos de viaje no para hacer tareas, una cosa así, ¿no? Solo lo hacen simplemente porque quieren que se conozcan todos. Integración. ¿Ah, Ajá. integración? Sí. Que haga un tono, pues. Toditos se van de viaje por eso, porque nada más hacen integración, son Que solo no para se que hablan en todo el conozcan. año. Que... Bueno, quieras o no, son menores de edad, pues, ¿no? También darles permiso Claro. para el extranjero. Claro, Pero, pues. evidentemente Ah, bueno, estamos tiene exagerando en tiene- esta tiene cosa sentido, porque tiene con la sentido. mensualidad que tienen, o sea. Ahora, de repente, internamente ellos en el colegio, de repente sí lo Ah, hacen. O fácil, Claro, son sí. tipo elite y nosotros pensando que son más inocentes. ¿no? Ah, puede ser. Pues, Bueno, no sí, puede como ser que sí, elite. pues, porque Ah, no. hacen la de elite, ve, como tienen plata, o sea, silencian todo. pues. No, es que eso pasa en elite, pues. No da el sensor. Siguiente pregunta. Ah, no, sí. La pregunta no es. Siguiente top. Siempre de colegio. ¡Siguiente colegio!
Ah, ya no hay. Ah, Gracias. Ya, gracias, gracias. Gracias, ¿Por qué dice gracias encima? Dijimos top 5. Gracias, ChatGPT. A ver, ¿también has hecho un tóxico de colegios públicos? No. No, qué hubiera asco. sido chévere, hubiera No, sido no. chévere. Ay, no, te imaginas. Pero es que ahí no hay nada que os apaguen, pues. O sea, no pagan nada. De prestigio. Pero, claro. Yo sé que los Fe pues, Alegrías son top en colegios públicos. Sí. Fe Claro. Alegría. ¿Dónde está eso? Los Fe Alegrías, o sea, no es uno, son varios. Ah. Es que es colegio estatal, tiene numeritos. Mejores colegios ok. estatales hubiera buscado. Para la próxima ya. Yo no voy a decir que colegio estatal, pero puta, el mío vino una vez en Nati y vino a recolectar alumnos, me acuerdo. Recolectar alumnos, dice. No, es que la cagaba porque chivolos, ¿ves? Chivolos no sabemos qué hacer, ni a dónde ir, Qué ni nada. buena. Vino Senati. Dije, ya. Así ya, como pendejo, ya. Ya, los quinto secundaria. Ya, normal. Todos, examen de admisión, Senati, para ver si entran o no. De la A todos, nada. de la nada, Pero pues, todos vinieron. entraron. No. Claro. Oh, yo hubiera querido estar en tu colegio. Es que vino un día. Eres dije, como técnico, pues al menos, ¿no? Sí, sí, es Sí, que pues, vinieron o un sea, día. no es desvalorado, eso es bacán. Te sigue contando, sigue contando. Estoy escuchándote, pe. No, mentira. Es que de verdad vinieron un día y ya. Yo no llegué a entrar. No porque todos entraran, sino porque yo no di el examen. Ah, sí. Es que yo ¿Te enfermaste? No, me No desperté quiso. a las 10 y el examen era a las 9. Ah. Y un pata me dijo, Sí. mano, era para que vayas, porque el examen empezó a las 11. Y yo, puta, qué cagones. En ese tiempo no había celular ni nada, pues. Y a todos los quintos secundarios estaban con su examen y todo. Y ya al día siguiente todos habían ingresado. Pero ojo que tú, o sea, de ley ingresas, pero tienes que chapar puntos para llegar a una especie del curso que querías, de la carrera que querías. Hay gente que se fue a diseño, otros de cocinero, de chef, otros de textilería y no sé qué. Y ya, pues digamos que del 100% de esa promoción de quinto secundaria, 70% se han metido a ese Nati. Qué bien. Pero man. está bien, pues. Todos se ¿Tú metieron a qué, ese tú qué Nati. hubieras Pero salen al escogido? ¿Qué menos, curso? pues. O sea, sé que está bien, pero en parte fue como que, Muy puta... forzado. O sea, claro, pues que la mayoría fue porque no sabía qué hacer con su vida también. Era como que me están dando esta Ok. oportunidad, ya hay Y que ya voy. aprovecharla. Y Ujú. voy. No fue como que se encontraron y dije, puta, mi sentido en la vida es este. O sea, fueron porque ya llegó. Fueron como que fluye. Pero es que a esa Pero edad yo creo que tampoco sí. es como que tú Ah. sabes qué cosa hacer, ¿no? Claro, O sea, pues. Difícil. Pero es muy difícil que Porque alguien hay sea gente que muy sí la tiene maduro. clara, hay gente que de frente, yo no, porque yo de frente voy a los San Marcos y se metieron a los San Marcos, todos. No, bueno. Sí, es que no todos, uno que Oye, otro. Pero hay gente que para entrar a una particular, no, por una universidad del estado, ha tenido que volver a hacer secundaria. O sea, se han metido a estudiar 5 años de nuevo en una academia. Oye, Y sí, para nosotros entrar tenemos a un la compañero uni, o sea, que yo después tengo de 3 varios, años, ¿ah? ¿no? 4 años. Tengo Bueno, del varios. Yo colegio, tengo pues, varios. entró a la San Marcos, pero después de no sé cuántos intentos. Que todos 4 nos quedamos, años, ¿qué? 5 años, digo yo, wow, voy Pero a hacer es que hay secundaria. gente que ¿cómo se dice? Se obsesiona. Sí, se obsesiona y se trauma en eso, como que tengo que entrar. Es que si no ingresas, ya cuánto tiempo perdiste también. Sí. Yo tengo compañeros que hasta ahorita siguen estudiando. Pero ¿hasta cuánto es el ¿Hasta tiempo ahorita? prudente para que tú puedas Pues, tienes estar 23, ahí ¿no? haciendo Sí, el 24. Ah, ya. Ahorita siguen estudiando. Tú sales del Sí. colegio a los 17 prácticamente. Ah, la mierda. Como 5 Yo salí de años. 16. En realidad sales a los 16. ¿Sí? No, sales entre los 16 y 17. 17. Yo sí. salí a los Lo 16. normal es los 16. 17. No, yo salí de 16. Mis yo- padres yo- te han yo soy de procreado en enero. otras épocas, por eso es que Sí. sales antes. No, es que yo salgo de lo normal. Incluso yo hay salí de algunos que 16. salen a los 18 casi. Pero es porque dependiendo Ya, del pues, mes como 17 naciste. está bien, yo soy que- de enero. No, yo nací en mayo. Ya, pues, porque tú agarras el esto, pues. Claro, ajá. Es que lo que pasa es que yo me iba a meter en feligría. Pero como no me agarré vacante porque nací en mayo, así que iba a perder un año. Ujú. Así que me metieron en colegios estatales hasta tercero curso secundaria, que ya me logré meter en feligría, pues. Y es por eso que salí de los 16. Y toda mi Ah. promoción tiene 17. Mira lo que Ah. No te hicieron haces. poner más. Es que ahora es así, ¿no? Incluso creo que a partir de junio, si no me equivoco, con los niños que nacen. Creo que Tienen los repetir hacen todo un año, sí. repiten el Qué año. problema, ¿no? Sí, sí. Eso es hasta para Eh, eso hay que pensar. Cuando yo estaba educando niños, cuando era auxiliar, ¿Eres auxiliar? sí había un franjo de enseñanza en eso, no sé, con la mentalidad de los niños, por así decirlo. O sea, como que no es tan incorrecto lo que dicen, ¿no? De esto del aprendizaje. Sí tienen algo de sentido. O sea, esos meses que de repente son tonterías, sí afectan un poco en la educación de los chibolos. O sea, que ahí sí le puedo Ah. dar fe con eso. En mi caso no. Pero hace poco me di cuenta de que
O sea, que me reuní con mi gente de promoción, pues, porque están haciendo campeonatos los domingos. Y un domingo comentan, ¿no te acuerdas cuando ingresamos el Fe Alegría? Y luego dicen, yo ingresé tercero. Dice, nosotros ingresamos ya primeros, pues, ellos de primaria. Y comentan que para ingresar también daban un examen. ¿Sí? De conocimiento. O sea, igual ibas a ingresar, pero te mandaban a hacer como una especie de, si veían que estabas mal, fatal, te mandaban a hacer una especie de nivelación, una vaina Nivelación, así. ¿no? Sí, 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 existe esa mierda. claro, Maña. sí, claro, claro. Es Sí. para que vean cómo está tu nivel, pues. Es Es que, que no, es que es muy diferente a veces el conocimiento de los niños, porque hay niños, por ejemplo, que nunca han entrado a colegio, ponte, y en mi, ya están en los 4 o 5 que tienen que entrar para primaria. Y como ellos no saben ni siquiera qué es la vocal, no saben conjugar las vocales, Ah, ¿te entonces sí refieres es cuando no pasan difícil. por el kinder, el Claro, jardín? claro. Y claro. muy Ah, aparte de eso eso, es cierto. también cuando van de un privado, por así decirlo, a un nido nacional, puta, la enseñanza es distinta, es muy abismal y literalmente tienes que enfocarte en esos niños Eso para es que puedan verdad. entrar a primaria. O sea, por eso te digo, no es como que... y también depende la madurez de repente en ese sentido de los niños en esos meses que te digo de que sí, pues, ¿no? Con un niño Pero de enero, seamos con uno de sinceros, mayo. si uno de nosotros hubiera entrado a ese tipo de colegios súper caros, sí nos hubieran discriminado un poco. No un poco, nos ¿De hubieran verdad discriminado. ¿Por qué ¿Qué marrón? fue? ¿Estamos hablando de eso? Porque, ¿Por qué Sí, marrón? tú eres yo marrón, creo yo que no. no, igual, Por porque mi vienen a ver apellido. tu casa y todo peor. Por mi ¿Cómo te apellido. pedía chumbe? Ya ves, tu mío y Palomino, ese es Gómez. Gómez Silvano. Ok, ¿por qué se rinde Gómez, weón? Gómez No, pero no, me literalmente refiero, es el apellido más normal, weón. no, pues pero me refiero a que no es un apellido como que inglés, pues, no Tú una eres hueá así, ¿no? palomino. Pero no tiene nada que ver eso, porque hay ahí apellidos que es literal hasta Pérez. Solo Sí, Pérez tiene plata. ¿Tú fácil, crees? fácil sí te harían bullying, ¿ah? Porque Sí, no no eres de hacen ese Por el- estatus, por pues. el- Claro, O sí sea, se ponte que te nota. hubieras agarrado con una beca, ponte en la Así idea Ya, hago de pero cuando que vas a la eso es lo que, Sancona. a eso es lo que quiero llegar, que en esos colegios no entra cualquier persona porque le dio la gana de entrar y porque tengo dinero y voy a entrar, no. Ah, ya, eso es justo lo que estaba viendo hoy día. Sí, hoy día supe, por eso es que digo, ya voy a hablar. Pereda, dice Cervantes. Sí, el Yaqui, el Yaqui. Entonces, a esos colegios, donde yo fui, no es un colegio muy caro, pero sí es una mensualidad alta para alguien que no tiene los recursos muy bien pagados, ¿no? Perdón, Uy. los ingresos muy bien pagados. Entonces, ellos, por ejemplo, a mi parecer, son muy clasistas, muy clasistas. Y no entras así porque, no sé, un día yo me gané la lotería y quiero meter a mis hijos a estudiar porque me dio la gana. No, no te dejan entrar por eso. Ellos ¿Por dicen qué que me dejan pasan, entrar? ellos dicen que pasan por un filtro y tienes que tener una, ¿cómo se llama? Tienes que saber por qué y para qué estás queriendo meter a tus hijos ahí. Tiene que haber una justificación por qué los estás ingresando. Porque quiero que aprendan y tengo plata, weón. No, te dicen no, ¿No? de frente, no. Y dice que te hacen hacer 2 años. Para que puedas ingresar a ese colegio, son 2 años antes que ellos te van a evaluar para ver Ah. si puedes O sea, ingresar. mis compañeros estaban en plan como que, Sí. mano, a mí me mandaron a nivelación y la gente, ¿existía nivelación? Sí, mano, y un huevón bien. Sí, pero ahí mandan a los tarados, weón. O literalmente. Y aquí me está comentando que tiene que haber previamente 2 años para ingresar. Pero yo me imagino que es Sí. por el dinero más que todo. pues, Dice que ¿no? tienen que verte XD. en esos 2 años cómo es tu economía, cómo es tu cultura, psicológicamente cómo están todos y bueno, y tú, ¿cómo Y ahora, eres tú ¿quieren en general? un club perfecto? ¿Qué No lo miedo? sé, pero Es que es un club cuando... cerrado. Pero por eso es que Claro. dice que es muy clasista y Es en un club realidad cerrado. simplemente es el dinero. No creo que le interese si es un loco, si tú puedes pagarle, como sí, dice, y pues. callarle, ¿no? Y en 2 años van a ver si pues puedes pagar, ¿no? Yo también digo lo mismo, pero según No, pero lo que hasta me que pase 2 años comentaba, me aburro, te matriculo en otro pero colegio. dice de que no, hay gente que Pero es no. que justamente Hay es por gente por que- el qué dirán. Pero tienes la plata que tú quieras, pero tu chibolo no va a entrar al Marcan o no va a entrar a esos lugares porque eso no te es demasiado cerrado. O sea, La como que sociedad. no sé, el que vende papa, el que vende choclo y que tiene una chacra y que tiene mucho dinero, ya no podría meter a su hijo en un colegio así. El rey Porque del es algo huevo no cerrado. Porque puede, no dice. lo aceptarían. Ya, Claro, en claro. este colegio pasa eso. Pues entonces yo me sorprendí que y dice que hay gente que sigue esperando hace 5 años y que cada 2 años se abre vacante, pero para 1 o 2 alumnos, nada más. Paso. Y dice que es por grado, o sea, ahí no hay tercero B, tercero C, tercero A, no, tercero Todos de los frente. mismos. Sí, tercero de frente. No usan uniforme con ropa de calle como te da la gana. Lo único que tienen es el uniforme de educación física, nada más. Ese es el día. No es como Oye, el IT. en tu cole Ujú. te decían que te cortes el pelo? Sí, y luego me di cuenta que estaba mal hacer esa huevada porque era en contra de tu libre desarrollo de la personalidad y también se podría decir como es de información. O sea, es como que estás atentando a... Porque Claro. ahí teníamos una huevada que teníamos un hermano, el hermano Mariano, me acuerdo,
que tenía su peluquería. Tenía su peluquería, el conche de su madre, ¿Por eso? en su oficina. Ahí Nunca me voy a olvidar esa huevada, nunca me voy a olvidar esa huevada. ¿Cobraba un porque- sol? No, no cobraba, era gratel. Y su peluquería literalmente era un espejo de ese tamaño. Tamaño de un cuaderno ya. A4. Chicago nomás. Ajá. Y una silla y abajo decía impreso en una hoja, en Word le habían escrito Barbería El Piedrón. El No sé Piedra. por qué se llamaba El Piedrón, la verdad. XD. Pero la cosa es que una vez, es que ahí todos tenían el cabello largo, pues. Y yo debí defenderme así, yo mandé la mierda a su director, me acuerdo, por mandarme a cortar el cabello. La cosa es que me cortaron el cabello después de hacer, el día que Perú perdió contra Bolivia, y ese mismo partido fue que nos dieron más puntos porque habían puesto mal a un jugador boliviano. Ese mismo día ¿Estás me que cortaron el cabello. hablas de cuando pasó Perú el Mundial? De Sí, ese partido que reclamó Chile. ese partido que reclamó Chile. Yo fui a cortarme el cabello y yo tenía 10 soles para barbero, pero un barbero bueno, normal, ¿ves? Y mi causa, que no tenía plata, me dice, mano, oferta 5 soles, pero no puedo, me corto el cabello. Conozco una tía, corta 5 soles. De ahí nos cortamos los dos, ¿ves? 2 por 5. O sea, claro, o sea, teníamos 10, 5, 5. Ah, ya, ok, ok. Ahora que lo pienso, nunca me pagó, ahora que lo No, corté. no que se Oh, acuerda. Reclámale, págale, Oh, págale. págale. Oye, Amelie, págame, pe, tú también. No, no me voy a olvidar, no me voy a olvidar, cosa. Ya van dos TikTok, ya van dos. Oye, Amelie. Págale, Amelie. Ya Puta, van dos, me es ha el dicho, segundo video, me ha el dicho, segundo mano, clip. préstame plata en un audio efímero, concha. Ya entendí por qué ya. Oye, Amelie, págame. Oye, ¿todavía no te paga? Ese click ya salió hace más de un mes. Así, ya la cosa es que agarra y nos fuimos a cortar el cabello. Y me cortaron hecho mierda, pues. Fue Sí, tan mierda el corte. pelado. No, no fue pelado, pero no tenía sentido. ¿Cómo que no tenía sentido? ¿Cómo es un O sea, corte no era sin sentido? carcomido acá, algo así. Claro, como si me hubieran arañado. Y lo peor de Claro. todo es que, lo peor de todo es que la tía dije, voy a cortar, pero voy a practicar. Dijo. Pero Es que- 5 mangos también. Claro, son pues sí, es pendejos. que No también pidas era, más, pues, no te van a es que dar más. era chibolo, pero yo Mango. dije, puta, cortarán bien, pues, porque a mi causa lo veía normal. Lo veía normal, pues. Y la señora dice, hace tiempo no corto, voy a practicar. Y justo me dijo eso cuando estábamos yendo, pues. Y fue tan mal el corte que estábamos caminando. Yo ya llegué ya del colegio, o sea, estábamos ya metiéndonos en el colegio después de haberlo mandado a la mierda a su director. Oye, qué bueno. Paso por ahí y una profesora de primaria me mira, cruzo con ella, me mira y dice, para ver el piedrón, ¿no? Yo, no, o sea, fue tan malo que pensó que el hermano Mariano, que no sabe cortar, Te había cortado. me había sí. cortado. Puta, a mí me botaron del colegio en una ocasión y igualito me pasó algo similar. Me acuerdo que en Guaylas, porque mi colegio estaba en Chorrillos, caminamos hasta Guaylas, había una peluquería y en esa peluquería me acuerdo que le dije, señora, córtame el pelo, por favor, me van a dejar entrar al colegio. Y me cortó y ¿sabes cuánto le di? 5 solcitos. ¿Qué? No, el corte está a 15. ¿Qué cosa? Pero A la- señora, ¿Cómo que le cortó todavía? pero señora, yo tengo 5. Ayúdame, pe, por favor. Le decía, Apóyame, tenía- Pechorri. Apóyame, pe. Tenía ¿qué, pe? 14 años, 13 años, un niño. Y la tía me dijo, ya, pero me traes. Nunca fui, obviamente, pero me ayudó. Y volví al colegio y ya me dejaron entrar, pero son huevadas eso del pelo, son huevadas. No tiene ningún sentido esa Así nota. como a las chicas. Por ejemplo, en mi colegio yo me acuerdo que tenía una amiguita que le gustaba siempre estar bien así, pues con las pestañitas, las uñitas. Uy, la En concha una sí. de esas, le mandaron a sacar su pestaña. Es Andy, ese weón. Ese concha. Oye, ¿dónde está Concha? ¿Mm? Huiraconcha. ¿Dónde estás? Ánimos, mis chicos, me cagaron. Sigo en el cerro de Arni. ¡Ah! Ah, Ya, este viernes. Este viernes te pones, Porque vas a estar con tu, ya tú sabes ya. Ah, sí, Yo claro. voy a ver a quién invoco. ¿Va a ir con la Cuando- Backyardigan? Para no estar Sí, claro. pelteado ahí. La La Backyardigan. Backyardigan. El dibujito, pues. Con Con la Tasha, Tasha, perdón, Tasha, la vaya. Tasha. Ya quedó como apodo ya de la Backyardigan. así que- Ay, qué Pachón, asco, Andy. ¿Cómo se Oye, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Mira, este viernes les pongo en la boca. ¿Qué es eso? Les pondrás a ellos, Qué no a malcriado, ellos, qué no a malcriado. ellos. Me he creado. Y eso me pasó. Paletas. Ya, ¿qué estabas diciendo? Ya me olvidé. No, Ah, o sea, ya continúa. que estaba diciéndoles, no me acuerdo, pero les sigo contando del colegio. Ah, ya, sí. Bueno, me dijo eso el señor, luego me dijo de que, bueno, ahí es donde él me dice, pues, ¿no? Que cuando hacen los viajes estos que siempre hacemos, que son casi como 4 veces al año, 4 o 5 veces al año, ¿El mismo salón? todos, inicial, primaria y secundaria. Ah, chucha.
Le pregunto, ¿no? ¿Por qué tanto van de viaje? ¿Van a hacer alguna, no sé, tarea, trabajo, no sé, ¿no? 4 veces Las al planto. año. De 4 o 5 veces al año. ¿Qué? Yo creo que nada más Sí. hacíamos una vez. Los nacionales Y hacemos eso, y eso. y eso. Y eso. Y eso si consiguen buses. Sí. Yo les conté cuando cancelaron un viaje, un viaje de paseo en un colegio que estaba, pero yo me salí, pero lo cancelaron y nunca más hubo viajes de ese colegio porque nunca había, solamente hubo uno y lo cancelaron por un pata que yo tenía que dibujó muerte en el paseo. ¿Qué? Con frío. Yo, Sí, o ¿qué? sea, Oye. ese huevón, de la nada, ¿Qué? pues, de aburrido, porque he tenido amigos enfermos también, en el colegio, de aburrido. Por eso no los llevan. ¿Ves? Bueno, ya, Sí. déjeme terminar, pues, ya. Ya, luego La cuento. cuestión es que pasó eso, y le pregunté, pues, ¿no? ¿Por qué tanto viajan, pues? Y me dice, no, solo es para que socialicen, se conozcan y no sean muy tímidos entre ellos y puedan hablar y todo. Entonces dije, o sea, ¿solo salen para eso? ¿No salen para otra cosa? No, me dice, el colegio lo que hace es Que la van a etonear, organización de pe. todo esto y alquila un espacio, por ejemplo, en Cineguía, y es un campo súper abierto, una casota donde todos van a ir a dormir y se van a quedar ahí por 3, 4 días. Siempre son así los viajes, de 3 a 4 días. Que vayan a etonear, pe. Solo una vez me acuerdo que se fueron una semana entera. Yo dije, ala, ¿cómo dejar a sus hijos así? Luego lo otro que me gustó de eso sí fue que hacen actividades en el colegio con los padres y los niños y recaudan dinero para comprar víveres y mandarlos a albergues. Y los niños mismos de secundaria van y conviven con los señores, los niños, a donde lo lleven. Y llevan todos esos productos y lo dejan ahí. Eso fue como dije, mira, qué chévere, al menos hacen algo Me bueno. hace recordar un video que vi en TikTok de un grupo de Evelyn. Hace el switch. O ponlo si no en las dos cámaras. Ponlo si no en las dos cámaras. Ya, y en ese TikTok salía de que estos patas que estaban en colegios caros se habían ido a Plaza Norte, supuestamente para Ah, ver ya, los barrios. turísimo vivencial. Sí, su turismo de ellos era ir allá para Plaza Norte a ver cómo la gente convivía, pero gente ese nivel de dinero, pero donde ves ¿Qué pasa hoy ya? el Claro. malientero. No se puede. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Creo que por mis muñequitos. No, dice debido a una conexión, dice de internet. Ah, ok. Puta. ¿Qué estaba comentando yo? Ah, ya, porque un pata Que tu agarró amigo de que- aburrido. Ajá. Mi amigo me cuenta, oh, mano, no sabes lo que hizo Mel, se llamaba, me acuerdo. Ya, no voy a decir, lo puedo quemar porque en qué estará ese huevón. No sabes lo que dijo, que hizo un montón de huevadas, pero lo principal fue que agarró y nos cagó el viaje del colegio a todos. ¿Cómo es eso? Es que mi pata estaba aburrido, se fue a medianoche a, al colegio a pintar en el portón, para esto el portón era beige. Este huevón fue con su spray negro y dijo, muerte en el paseo. Y no contento con eso, dijo, Uy. puta, quiero orinar, ¿ves? Un loco, Mierda. weón. Y agarró y se meó en el portón, estaba meándose. Y cuentan que lo vieron en las cámaras, pues. Ah, la paz. Y se fue. ¿Pero y por qué? ¿De la nada? De la nada, pues así eran Hay mis gente cosas, pues. loca, ¿Qué man. fue? Así eran mis No. amigos, pues, mano. Están son puros largos, locos. seguro. Con mis Ay. amigos ahí me pasaron unas huevadas de cómo invocar al diablo. ¿Qué? Ah, la ouija. Ay, qué Son mierda. puros No, locos. la di qué web. puta, ay, No, qué eso es loco, chévere. ¿no? Eso, ahorita Está estoy chévere. Es que ahorita ya cambiaron, pues, o sea, Ya maduraron. Chévere. ya maduraron. Pues, así en primaria, pues en primaria, ¿qué mierda no habrán hecho? ¿No? Incluso lo más sano que hemos hecho es jugar Yu-Gi-Oh, pues, en el recreo. Cuando te daban una plancha enorme, tienes que cortarla con tijeritas. ¿Sabes? Sí, eso es lo más sano que habremos hecho del colegio. Ya luego me fui al Fe Alegría, donde ya cambié mi vida. Oye, ¿cuáles son las diferencias más llamativas que uno encuentra en ese tipo de colegios con los privados? Son como mierda. Yo Las creo que diferencias. dependiendo del costo. Por ejemplo, el colegio donde he ido, afuera yo lo veo así simplón, pero más adentro no sé cómo será. No sé que si es lujoso, ya hay varias cosas, hay piscina, no sé, diga, wow. Ah, mi colegio ahora No ya sé. tiene 2 canchas de gras. Tiene como 4 canchas. Bueno, 2 pero canchas de imagino que, gras. no sé, esos casos colegios tendrán como un coliseo, un teatro, un No sé, por eso anfiteatro, te digo. Ahora, piscina. a lo que quería llegar sobre eso antes para terminar todo esto ¿Otra era vez? el filtro que ellos hacen. Yo me imagino que ahorita estamos viendo, ¿verdad? Los top de colegio. Ellos deben hacer filtros más grandes y qué otra cosa deben pedir. Eso, por eso digo, wow. Si ese colegio que es más o menos entre pituquito y no, porque hay varios artistas que tienen a sus hijos ahí. Ya, imagínate esos que ahorita acabamos de ver, qué cosa te piden para que puedas entrar ahí. O sea, ahí serán mucho más clasistas todavía. Baji- Top. Entonces, ¿qué tiene esos colegios que te llama la atención? Yo creo que nada más porque, no sé.
Oye, pero La ¿te plata, acuerdas pe. que alguien vino al podcast y dijo de que incluso tenían un zoológico dentro? No sé en qué ¿En colegio cuál? será. Ese era el más caro que pusiste el top. Que dijo que había un zoológico. ¿Quién fue? ¿Quién dijo que tiene Me zoológico? acuerdo. Sí, A sí, la sí. mierda. Es que yo hice clic de eso, pues, porque él dijo de Un que zoológico. había un zoológico porque él fue a hacer sus prácticas Que incluso Pablo en pruebas Escobar era ese profesionales. huevón. No, 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 no. Sí, existía un zoológico dentro de ese Damn. colegio. Yo estoy contento porque, puta, salí del colegio y ahí recién dijo, ya 2 canchas de grasa hay que poner, pues. Me Director de pasa mierda. eso, Sí, ¿no? sí. Cada vez que uno se va, esa weá mejora, ¿no? Mejora, pues. Oye, mejoró sí, y es todo como eso. en mi colegio en secundaria dice que ahora tiene piscina. ¿Así Ah, A la señor? mierda. ahí ¿Piscina? en Mercedes. No, 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 Hay un colegio en mi barrio eso ayer. que el hermano menor de un causa, mi causa tiene como 26, yo tengo 24, su hermano ya tendrá 19. O sea, era como mi hermanito también, pues, yo también lo cuidaba como mi hermanito. Este huevón un día agarra y me habla de su colegio, pues me dice, mi colegio tiene piscina y ascensor. ¿Yo qué? ¿Qué? Vete a la mierda, ¿En qué sí, momento? pues. Dice, yo subí a las escaleras. ¿Cómo se llama? No sé, una huevada se llamaba su colegio, pero él siempre decía que el nombre y Records. Ah, Ya, Casablanca Records, ya me acordé ya. Suena a nombre de una productora, ¿no? Sí, 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 es que el colegio se llamaba Sí. Casablanca. Y esos huevones bajaban su pepa diciendo, no, estudiamos en Casablanca Records. Puta, le metían su estilazo, pues. Y dice, ¿qué? ¿Dónde es eso? ¿Qué? La Casa Blanca. ¿Tienen algún colegio que les pareció pituco cuando eran chibolos? A mí me Ay, pareció la PUC Pituco, pero no es colegio. Eso es una A mí me bloqueó Bueno, la pero sí biblioteca de la PUC. pero capaz ahí pasa eso más notorio de lo del clasismo, ¿no? Porque ahí sí puedes entrar por una beca y te puedes juntar con gente que tiene esa posición económica y ahí sí te clasean, pero te alejan de ti. No haces amiguitos ahí con ellos. Claro, porque Puede ser. no compartes el mismo círculo, pues, o sea, no se juntan Mm, contigo. Yo sí creo que pase eso. puede ser, puede Yo ser. no Que en sé, los la verdad. colegios. Yo nunca he estado muy atento de cuántos amigos tengo, cuántos amigos no tengo. O sea, siempre he fluido. Ahora, yo no sé si es que el colegio decide dar becas o es importante que sí o sí des becas. Yo ¿Saben creo que es eso? No dan como... becas, colegios esos. No, pues por eso te digo, ¿cómo entonces vas a ir con Prefiero becas? universidades, que está mencionando el de la Ah, PUC. ya, Ah, ya en las universidades. universidades. Yo entendí colegios. Yo me Sí, acuerdo que porque sí ellos no tengo dan beca. compañeros que están en la PUC. O sea, tengo conocidos, ahora que lo pienso compañeros no, porque cuando estaba en tercero conocía gente de quinto y cuarto. Conozco un pata que estaba en quinto cuando yo estaba en tercero, que lo volví a encontrar en la PUC. O sea, fuimos de visita, cuando ya estábamos en quinto, fuimos de visita para ver qué onda en la PUC. Y me encantó la biblioteca. Tiene una mesa que empieza desde el techo y se pasa por todos los lugares. Como una especie de Mm. tobogán, pero plano, ¿ves? Y luego yo bajo y lo encuentro en la administración, a él está haciendo sus cursos. Que, oye, tú, oye, ¿qué fue? Y es como que, Ya, ¿terminaste el colegio? ¿Qué fue? Nada, estoy aquí estudiando. ¿Y tú? Estamos viendo si estudio acá. tantos años ya de ahí. 2 años de diferencia, pues. También, son Nos 2 años, acordamos, ¿ves? weón, son dos Yo me años. acuerdo que un tío, ¿cuántos años tendrá? 40, que era alumno ahí de la PUC, nos vio y dijeron, nos vio, ¿ah? Nos dijo, ¿Por ¿Cómo? qué? así nos dijo, "Corre". Se va la voz. ¿Por qué? Corran. Dice. Como que asustándonos, pues, no se metan, dice, corre, loquito. ¿Por qué creen que Tiqui, tiqui, la tiqui, educación de tiqui. calidad debería de costar tanto? ¿Creen que es Mm, necesario de que debería costar tanto? ¿O Nel de Neles? Yo creo que yo creo que más que la educación que cueste ahí es en realidad lo que supuestamente el colegio te da, prestigio y los contactos. Porque si te das cuenta, no porque estudias en un colegio caro, significa de que salgas sabiendo un montón de cosas, pues no. Porque hay muchas personas que han entrado a colegios bien caros y son bien huecos por dentro, o sea, literal bien huecos. Y he conocido también personas que han salido de colegios nacionales y saben bien, o sea, es como que, y tampoco como dicen, ¿no? Si tú sales, no significa que porque sabes un montón es que ya tienes la vida pues asegurada, ¿no? Eso es mentira. Ah, no, de que no te va a dar el éxito, obviamente que no, pues. Esa misma, el éxito, exactamente. Porque por más de que cueste caro, ni cagando, pues. Entonces Porque yo es, digo, ¿qué te da caro? Bueno, los idiomas, porque en muchos de esos colegios sales hablando más de un solo idioma. Entonces, como que digo, chévere por eso, ya, o ¿no? sea, pero yo creo que es más por un tema de estatus, ¿ah? También, Sí, sí, sí. también. Solamente es Pero estatus. a lo que voy, si vamos a ver algo como que tipo, algo bueno de todo esto, pues son los idiomas, ¿no? Así no tienes que ir a pagar, pues ¿cómo se llama? No entrar al británico a estudiar y aprender de cero cuando ya eres grande. En cambio ahí ya sales sabiendo y todo. Es más, la gran mayoría de clases se llevan en inglés.
todos esos colegios. Sí, porque Todos son en justo inglés. el señor que mencioné dice que desde inicial les enseñan inglés, cosa que cuando ya salen en secundaria ya saben bien hablar fluido el inglés. Pero, a ver, si quisiéramos tener una educación de calidad, ponte, bueno, en ese nivel de que nos enseñan inglés y muchas más cosas dentro del mismo colegio, ¿cuánto tendría que costar una mensualidad sin que tengas que ser usurero, se podría decir? ¿1.000 Pucha, soles? no sé, Es eso bastante, ¿ah? sí Supongamos es. en un colegio, solo en un salón, de ponte 20, son 20.000 soles mensuales. Es bastante. Sí, es Sí, es bastante. bastante Y me parece que los dinero. Es colegios no pagan bastante. como que arbitrios porque es educación. Tampoco pagan impuestos. No, Impuestos eso. pues, no pagan eso ellos. Uy, qué rica plata. Pero es bastante. Voy a alquilar mi casa para que sea colegio. Yo creo que podría, tipo, ya, tipo, arrastrando, yo creo que podrías pagar entre 600 a 700 soles. ¿A él? ¿Ahorita? No, 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 o no. sea, me refiero para hacer un colegio a ese nivel de que tenga tantas cosas donde salgas con hablando otro idioma, las clases sean en inglés y te puedan enseñar más cosas, yo creo que sí podría ser algo de 800, 600 soles. ¿Tú crees que tu Sí. hijo podría aprender todo eso sin necesidad de pagar un colegio tan caro? Claro, como la de Gohan, pues. Hacer la de Gohan, dices. La de Gohan. Claro. La Ah, educación de Gohan y sí. internado, dices. No, no internado, con colegio con profesores Claro, pero internado en particulares. su casa, pues. Claro. Ujú. Que creo que una persona que es conocida, que es una actriz, también creo que hace eso, no me acuerdo su nombre, la que estaba en Carita de Atún. Carita de atún. Una de las monjitas, la que es la más flaca, ya tiene su hijo, no me acuerdo su nombre, pero tiene su hijo o hija, creo, haciendo ese tipo de modalidades. Solamente lleva clases y con profesores Los hijos. particulares y luego viaja con sus hijos y dan sus exámenes y pasan de grado. Qué Ah, Y su locazo. educación ¿Cómo es se así. llama del Pataclau? Los que usan son 3 monjitas. Una Claro. Ah, pues viejita. eso me estoy refiriendo, esas pe, son. pero A la chica te refieres. Ah, Saskia. Ya. Justo hace poco Saskia. también. Saskia. Ella Ah, también ya. viaja un montón. Yo siempre hago sus permisos, viaja un montón. Y una vez le preguntamos y sus hijos no estudian, pero o sea, no van al colegio. Simplemente tienen profesores particulares. como la, Y como la que de Gohan, ella pe. dice prefiere que sus hijos viajen, vean otras culturas, A aprendan que así otras aprendan más. cosas. Claro, a estar en un solo lugar Me y pregunto si yendo. socializarán bien sus... porque no tienen No lo sé. mucho Supongo contacto con que otros sí, niños. no, porque están teniendo contacto en otro lado, pues. ¿Cómo que no? Entre Ah, bueno. comillas. Porque va Claro. y los lleva a otros tipos de eventos. ¿Pero o los sea. deja solos? O sea, ¿los deja hacer? ¿O qué? No Es que sé, ese es pues otro, ese eso es ya otro, no ese es sé. otro tema de que lo que tú dices suena interesante, suena O sea, diferente, suena pero ideal. ¿me Porque entiendes? mira, chévere, pero los no viajes tanto, que ¿ah? ellos hacen no necesariamente van con sus papás, siempre van con otras personas. Ah, La los mayoría. deja ahí y dice, te lo encargo, mijo. La mayoría, algunos Ah, no dicen, sea, no te ¿sí? creo. No, eso ya es muy Sí. pastrulo No te ya. creo, No porque le- tiene que dejar con pero un papá no le estoy, o darle el poder a no alguien tiene nada netamente. que ver eso. Claro. El papá solo autoriza, los dos papás Ya, solo pues le tiene que dar el autoriza. poder a alguien, pues Ya, no que pues viaja así eso te nomás estoy solo. diciendo, que hago permisos de viaje y no necesariamente viajan los papás con los O niños. sea, no sé, yo sí creo que le cortas el tema de socializar. Entonces, ahora, Sí, yo ellos también creo que Sí, le normalmente corta viajan como mierda. con una figura pública que dice que es su tía de cariño. Viajan con ella. Ahora, ¿a dónde irán? No sé. Ya, pero ese es el tema, ¿cierto? Porque Sí, no igual. te Es que relacionas tú con como gente de tu chibolo, edad, tú no te comportas igual cuando con tus estás papás o con tu sin tus familia, tu papás o con tío, tus tu primo. papás. ¿No? Ah, claro, por eso te digo. Pero no sé si socializan súper bien cuando están con sus papás o cuando no. No, eso sí Oye, no sé. yo hace poco conocí una amiga que ella me dice que estuvo en el colegio porque era obligatorio ir al colegio, o sea, no permitían hacer la de Gohan, pero cuando terminó el colegio, sus estudios los empezó a hacer en casa nomás. Y no sale de su casa, sale a veces nomás. Mm. Pero es Y se cagado. aíslan, ¿no? Es la cagada. Pero la flaca es chévere. Esa es la parte como que se podría decir incómoda de todo eso. Que Sí. también he visto ahora Que sabe 3 justamente, idiomas, weón. pero no te relaciona justamente. Y el tema de contacto viene por eso. Por ejemplo, supongamos ya. Supongamos que tú hubieras estado, ahorita estás en en la universidad que estás, ya, pero si estuvieras en una universidad como la Pacífico estudiando la misma carrera, las personas con las que te rodearías no serían las mismas, obviamente. Serían personas con Obviamente. otro tipo de contacto. Entonces, la gran mayoría de personas invierten en estas casas de estudio en las universidades e institutos para un tema de contacto. Por eso es que inviertes en todo eso. Pero si el contacto no va a existir, o sea, ¿cómo Pero yo, también yo más también he adelante escalas, aprendido no? de que, en este sentido de que entiendo que necesitas contactos, pero también he aprendido que las personas necesitan de ti. También, claro. O sea, Sí, es sí, como sí, que sí. yo quiero el contacto de ese huevón, no es como que, o sea, yo lo veo una persona que recién lo voy a conocer, pero no sé, yo no sé quién sea la persona, pero tengo su contacto y luego resulta que es el administrador de algo. Más bien, también es bueno cuando tú empiezas a hacer tus cosas solo y luego las personas quieren tu contacto. No es como que al revés. También Es como o sea, pasa de atraer los dos en vez de lados. perseguir, ¿me entiendes? Claro. Pasa de los dos lados, pero a lo que me refiero es que es necesario el tema de dialogar, el conversar, no solamente Ajá. sea totalmente
solo, pues, ¿no? Que no te tenga que hablar nadie, pues, porque estás solo, tú y y dos, tres más, Ya por no aquí. te, no te Ya relacionas ver mucho. aquí. Pi, pi, pi. Chamare. Oye, aquí hay una pregunta interesante que dice, ¿alguna vez soñaron con estudiar en uno de esos colegios de élite? O sea, de la serie. A mí sí me ¿Cómo hubiera sale? gustado estudiar en Elite, alucina. ¿Por qué, mano? Porque era pura juerga, o sea, había pura fiesta, Claro, ver Pura, diversión, pura fiesta, nada pura más. droga. A mí lo único que me gustó de esa serie fue el uniforme. Me gustaba como... Antes no tienen uniforme. ¿Ah? Luego hubo uniforme, me acuerdo. Yo ¿O lo no? dejé de No, ver porque metieron mucho desde gay. la primera Cuando vez... metieron mucho. Desde la primera Es vez que tenía veo mucho gay. uniforme. Oh, pero si te comportas igual, loco. Mírame, desde la Pero no me primera vez... chapo hombres, pues. Desde la primera vez usaron uniforme. Yo me Sí, acuerdo del ¿no? Creo que rojito, sí, ¿no? Sí, del claro. capítulo No, pero 1. pasó algo que vino una directora y como que puso más presión. Ah, ya me acordé ya, cuando vino una flaca que se vestía como hombre. Creo Y, que y sí, y creo que ahí la le hicieron directora cambiar, dijeron creo que ya le hicieron ponte falda y algo esto. así. Ya, eso Me me acuerdo. ¿Sí? gustaba, que el uniforme era muy bonito todo, y bueno, y hacían fiesta a cada rato. Pero a tono, pero a cada rato, de cada rato. Pero ese Más tono, soñaba que estudiaba. el real tono era porque aparecía cada frío después del tono. Tonazo, dice. Así comenzaba la serie. A cada rato mataban, a cada rato mataban. Yo creo que la primera Bueno. temporada a mí como que me causó tipo, wow, qué chévere. Cada año Después misterio ya era nuevo, como ¿no? tipo, Era lo mismo, ¿no? ya lo mismo de siempre, era como que, ay, qué Que- aburrido. ¿Por qué paran matando en este colegio? Sí, la primera sí fue chévere, eso sí me gustó, de la chica y que se murió y que todo, pero después ya como que muy aburrido se está volviendo Ya todo. luego, las últimas no le he visto ya. Ya tampoco. Un, ¿Seguía? Ya perso- estará. Sí, un creo personaje que me seguía. caía bien, que me caía piola, que me resulta interesante es el Cejón. El El Cejón. hermano de El una... de Nadia, Claro, ¿no? el dealer, el dealer. Algo así, sí. Luego también vi Euforia, Ah, no, sí, Euforia es. Euforia, que Es otro Euphoria. personaje Euforia es que... chévere, eso sí es chévere. Euforio. Otro personaje que me pareció chévere es curiosamente los personajes que me parecen chéveres son los dealers. Ah, el que murió, ¿no? O También. sea, el dealer que de la nada creo que va y le golpea en la cabeza en la mesa a un pata. Creo que es el pata que todos querían de flaco, Puta, pero Euforia sí Ajá. es puras drogas, ¿no? el altazo. Sí, Full, full, ¿cómo se llama full, ese full alto? drogas. Es Mm, full droga. Full, Ese full, personaje me full, parecía full, chévere. full, 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 full. Tengo Pero que lo ver matan, Euphoria. ¿no? Después, en la segunda temporada, creo. Creo que sí, O no en la sé, primera pero mismo. a mí me encantó la escena donde dice, ah, ya, tú eres chévere conmigo, ya, pla, le arrancó la cabeza contra la mesa. Sí, en la isla. La otra Claro. que yo vi también que es de droga es Toy Boy, creo que se llama. Soy Boy, sí, también lo he ¿No? visto, claro, obviamente, ¿cómo no va a ver? También Yo chévere. atento a eso. Yo miro todo lo Chévere. de... Que, que Todo lo de vendían la droga, dice, yo miro todo de droga. que vendían por internet, pues, me acuerdo. Que vendían sus Ay, qué sustancias por risa. internet. Ya, ese también como que me pareció chévere, sí. Sí, sí. También es buena. Sí, hablando de sí. esto. Oye, Sí, ¿tú sí, sabías sí. que hay varias frases desde que uno está en el colegio que nos decimos los hombres que son así como dominantes? No sé si dominantes, pero son tóxicas para manipular. Por ejemplo, ¿Cómo cuando cuál? tu amigo está con enamorada y ahí Ah, tú le ya. dices, vamos a jugar, supongamos, ¿no? Pelota, lo que fuese que vas O a no te jugar. dejan. Y te dice, no, voy con mi flaca. Ah, puta, eres pisado, no te dejan. Que no, Claro, ya. presión social. Pero lo manipulas también. Sí, o sea, también o eres cabro. Eres Tú cabrón. eres cabro. O eres cabro, sí. O cuando estás tomando y le sirves y dice, no, 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 Ah, me vas voy a a tomar. regresar. Ah, ¿que así va a ser? La Sí, presión claro, ¿Que social. pues, así va a ser? así va a ser. O a tu causa. Ay, no bajen, pe. O tomas, eres cabro. dice, ¿no? Bajen, Claro, ves, no como que hay bajen, frases no así bien bajen de peso. pendejas. ¿Qué cosa? Chicos, No, pero sí, ¿ves? Sí pasa, esa sí forma pasa. de Es, manipular del chivolo, ¿no? sí, es como que puta. Cuando pasa eso ya tienes que aceptar nomás. Ah. Así Pero que, sucede, ¿sí o no? ¿A ustedes no les ha pasado en flacas? No. Haces para manipular algo, o sea, cuando están con alguien nunca les has dicho. ¿Qué O sea, cosa? es ¿Que como un que hombre o al- una mujer No, entre no, amigas? no entre entendí, ustedes. no entendí, no entiendo. entendí bien. Lo que pasa es que cuando somos hombres, digamos, mi causa no quiere hacer algo, mi amigo, Ajá. dices, o vamos, pero o eres cabro. Ah, ok. Y ya ese o eres cabro, como hombre machista patriarcal, agarras y Claro, dices, vas y... no te ya. huevón, cosa, vamos, de una. No, Y en vas. mujeres no. ¿Qué se dicen las mujeres cuando no quiere y se sienten? No, ay, porque a mí cuando me dicen, oh, eres maricona, sí, maricona soy, chiva y todo. Pero hasta ahí. Ya. Pero no me dicen algo donde diga, ya vamos.
O sea, no te buscan manipular de esa forma. Pero es que entre mujeres no hay, ¿cierto? No hay algo que diga, oye, ¿cómo se dice? O eres cabra. No, ni cagando, Nica, pasa. pues. Para O eres leca. No, no hay eso. Nica decimos eso, no sé. No, pero o sea, no me refiero a las mismas palabras, me refiero a otra Pero frase. entre amigas, no sé qué cosas se podrían decir. O sea, no me ha pasado eso. O eres cabra. No sé, pues, no, nunca. Ay, qué risa. O sea, manipular como tal no, o capaz la típica envidiosa, ¿no? De que, ay, pero a ti no te queda eso. O por ejemplo, yo sí he tenido amigas así Está antes y bien. conocidas de que, por ejemplo, hoy quisiera pintarme castaño. No y, te queda. y te dicen, no, pero a ti no. Y después la ves a ella pintada de ¿De castaño? castaño. ¿Así? No había Sí. pasado eso. Sí, sí, yo he visto así personas así Cana, cercanas. Lo que a mí sí me ha pasado que cuando me hice por primera vez mi cambio de look, fue como que todos me dijeron, oye, qué lindo se te ve y que no sé qué. Y yo, sí, no, sí, no sé qué, así también me gusta. Y mi amiga, que era mi amiga, me dijo, así son los de la provincia, ¿cómo? Así son los de provincia, pues. Yara, picante. Claro, ajá, se cambian de look y no sé qué. Y de día después, eso era cuando me corté, día después la vi con el cabello corto. Ah, tienes razón, ni siquiera es lo mismo, pues, ¿no? Pero trataba siempre de minimizar o hacerme sentir mal según ella. Así son siempre como que los cholitos, ¿no? Yo tengo una amiga que le pasó casi lo mismo. O sea, que tiene una amiga tiene una amiga que le imita a ella. Ujú. ¿Cómo así? O sea, es como que si mi amiga se viste de una cierta forma, ella empieza a vestirse también de la misma forma que mi amiga. Ay, sí, así hay Hay locas. gente así. Sí, sí, sí. A mí no me ha ¿Eh? pasado eso, Sí, sí, pero sí. sí, yo siento que hemos coincidido mucho en ropa, pero no creo que ella copiara mi look. Pero sí muchas veces coincidíamos en ropas. Raro, ¿no? Qué raro, ¿no? ¿Cómo vas a coincidir en ropa? O sea, Bueno, es dice que la también, gente, también la moda acá no es como claro, que ya alguien como que, sí, ay, qué bruto. alguien usa algo, alguna famosa, y ya Gamarra te lo está recreando Y en todos los todo, colores, en sí. todos los estampados y Y todo Ah, todo el el mundo esto. va y compra porque Y si, dice y eso, si sí. está de moda, tú lo compras. Ajá. Obvio. Ahora, pueden obvio. coincidir de repente en los colores, ¿no? No a todos, Sí. por ejemplo, le gustan los tipos de colores y también hay. Pero ya vas a que, por ejemplo, yo una vez leí un caso de una chica que quiso meterse tanto en su vida que hasta se metió con su pareja, que la quitó literalmente de sus amigos y aparte de tener el mismo corte, el mismo tono de color, también se vestía igual que ella. Wow. O sea, ya son locas ya. Sí, ya Eso estaba es otra súper cosa, súper pues. obsesionada con esta chica o sea, todo. Un poco más hasta se aclaraba, se hacía los mismos huecos, así, literalmente A la tan todo. A la huevo. mierda. Ya, es otra cosa, pues. En es hombres no me otra ha cosa. pasado, más bien cuando coincidimos es como que, mira qué chévere. Pero en mujeres es muy común que casi coincidan en tipo de ropa, zapatos, eso. O sea, no creo. Casi, no digo Creo. No, todas. yo tampoco No creo creo eso. esa boánica. Sí, Ah, porque sí, por la moda más que todo. claro, sí. Mira, mira eso, mira eso. A ver, a ver. Tibu, reta al mano a mano a Edu, ya se lo había quitado, le quedó atrás la pelota y mira Edu, se lo llevó de corbata, Edu lo felicita por la forma en que se lo quitó y luego dice Edu, y luego ¿qué pasó con Edu? Se calentó mi Edu Maldonado, será servicio desde el tiro libre. ¿Alguna vez te has mechado en tu cole por así un partidito? Uy, sí. ¿Has visto que se han peleado? O sea, yo no me he echado, pero el de vivo, pues lo que pasa es que una vez estaba jugando fútbol y un pata que no nos caíamos muy bien, o sea, no nos llevamos mal, pero tampoco es como que los mejores Eran los mejores amigos. amigos. Era como que tú por tu lado, yo por el mío, porque por ahí teníamos como que el mismo gusto de la misma flaca. Ya, picante. Ya, pues, la ¿Ves? cosa, No es, ¿cómo se dice? Qué raro. la cosa es que la flaca, ¿Qué cosa? años después, Qué vuelve raro. y me comienza a hablar, pero yo normal, pues, y luego me dice, ¿no te acuerdas cuando éramos flacos en el cole? Yo, ¿qué? ¿Qué? Yo recién me entero. Yo también, huevón, yo también me enteré, Te veo huevón. quedé sorprendido. No me acuerdo. Qué raro. No, sí, pues, estábamos, yo no me acuerdo, pues. La final ya, pero lo que pasó es que más o menos por eso teníamos un roce medio raro. Una Sí, pequeña falta. Por no, una no chica. falta, pero era como que puta, nos sacamos la mierda en cualquier momento. Y estaba quinto B contra quinto D. Y yo era del A, yo estaba jugando para el B. Y en una de esas hacemos un roce y sentí que adrede me pateó las bolas, ¿ves? Ah, Sí, sí, es como Ah. que adrede, me batió. O sea, no me dolió tanto. O sea, no me mandó al piso, sino como que, mierda. Me dolió. Y ya teníamos ese roce. Y ese huevón estaba acá al frente mío. Y aquí estaba un compañero, Arcela. No sé qué hacía Arcela, casi era de la también. Pero la cosa es que estaba ese huevón. Dije, ya lo vas a meter su puñete. Y es que aquí está Arcela, ¿ves? 2 contra 1. Agarro, voy, dice, oh, ¿qué fue? Pla, le saco la mierda.
es como que uno, retrocedo, y Arcela, oh, ¿qué fue? Y nos separa, ¿ves? Y ahí quedó. Ah, ya, pero así van a agarrarse. O sea, no sé si íbamos a agarrarnos, pero yo había calculado todo, cualquier cosa que no me pase nada, pues. O sea, le pegué y luego Arcela vio eso y nos separó rápido. No, está huevón. ¿Te podrán expulsar o no? Claro, pues ese es el roche, pero por eso lo ese es el acabé tema. rápido, ¿ves? Es muy común patearse No, no es común. Oh, no. las canicas, No es común. ¿no? Eso yo lo sentí Pero muy aprovechen intencional. jugando fútbol. Bueno, si vas con una mala intención, Sí, pues, ¿no? A eso me obviamente refiero. sí, La otra pero vez no que es jugué, normal. claro, la otra vez que Ah. jugamos fútbol contra el equipo el de segunda de mujeres, profesional, la flaca sí me agarró los huevos. ¿No? Ah, ¿Sí? ¿su Sí, qué? huevón, sí. ¿La que tenía vincha? ¿Ese día que fuimos? El día que fuimos, pues. Cállate ¿Ah, la sí? boca, no estés Sí. especificando. ¿Quién? No sé qué flaca, porque yo estaba más concentrado en el balón. ¿Qué te hizo así? No, es que estábamos, ¿Así? ¡Ay, no! ¡Qué feo! estábamos más concentrados en el balón. Lo Las rozó, flacas para seguro. esto, para jugar, son bien vivas, ¿no? Sí me ¿Cómo he dado así, cuenta. ¿Por qué? Porque una de ellas tocó mano, ves como que agarra, sale el balón y como que juega con eso, como lo agarra y lo pone más abajo del balón. O sea, ¿Cómo es eso? tenían sus manías, sus mañas, las flacas. Sí sabían jugar porque también tenían mañas. La vaina es que yo estoy como que queriendo quitarle el balón y la flaca, fla, es como que quién se quiere apoyar, pero fla, me mete la mano en los juegos. ¿Qué? Yo, ¿qué fue? Me agarró. De fría, así. O sea, no me lo agarró así, sino como que Calculó Palta, de de repente. frente, de frente. Ah, ya. yo Porque dije- así muy yo palta, dije así, ¿ves? pero por eso Claro. así. Así Muy muy cana, muy palta, cana, muy ¿ves? cana. Claro, pues. Qué Qué cana. asco. Ya, y luego me La sonrió, pues. Luego se ríe. No, mentira. O sea, yo me cosa palteé, yo me dices? palteé. Mm. Pero Puta, fue como que, Yo ¿qué en, mi, mierda? yo en mi caso en el cole yo no he visto peleas así feas, ¿ah? Huevo, me has hecho acordar. También había campeonato de colegio y un quinto secundaria, un pata quinto secundaria que jugaba bastante, le pegó al árbitro. Ah, Y el árbitro no era del colegio, pues. claro, era un X. Era un X que habían contratado y puta, se había molestado. No sé por qué se había molestado. La cosa que estaban ahí y el pata le mete su puñete al árbitro y todo y lo separan, pues. No, pues espaldas No, ahora esa son generación de canas, Arnie pues. media loca, ¿no? Un Todos, chivolo que todos. pinta, que golpea, que No, Que es que se eso fue meen en la otro colegio, en otro puerta. colegio. te brinda el Se amor. me en la puerta. No, pero la generación media loca. Loco. Bueno, yo sí no he visto peleas por eso. Lo muchos he visto que se han Acá hay han otro. barrido y todo, pero no tanto. Mira esa, mira esa. A ver, a ver. Espérame un toquecita. Roja, ¿por qué no lo saca? Si está viendo que lo está haciendo con esa intención. Sí, pues ni siquiera es como que, uy, Ah, me lo parece. siento. Se me pasó No me parece. ¿Por qué más he hecho? Estoy hablando para acordarme. en el colegio. ¿Cuáles son por ejemplo, en el colegio, perdón, estatal, nacional, ¿qué es lo más común que se hace ahí siempre? Puta, las polas, Las gincanas. las polladas también. Ah, donde la vendes- venta de Donde vendes comida. pancho Sí, para sí, irte sí, de sí, sí. viaje. No, Ajá, la venta ajá. de comida sí, porque pero irte de viaje, pues. yo me acuerdo que vendía mis chocodejas para ganarme mis sencillos. No, pues. pero también Esta hay, bien la que- conocida. hay una que creo que lo hacen todas las nacionales. ¿Dónde Hay- venden en qué? cierto, ¿Qué? ¿Chocoteja? Sí, no, sí. pero cierto ¿De tiempo, verdad? mes, Oye. hay como que se reparten ¿El primaria bosquejo? y secundaria, no, se reparten bosque? las regiones del Perú. El Y entras bosque, a cada pues. salón las comidas típicas Ah, de cada claro, región, sí, sí, de sí, cada eso se llama departamento educación del Perú. cívica. no, pero eso se llama el bosque algo así. No, No en se llama educación así. cívica me hacían hacer esa huevada y me acuerdo que por tirar. ¿Qué cosa? Me acuerdo que casi dejo a mi grupo sin comida, ¿Qué pe, cosa? ¿Qué fue, mano? por ir a... Ya saben, ¿ves? Ah, sí. ¿Qué? sabía. Es que yo tenía que estar en plan Esa a las 12, generación. Todos de loco hoy. a las 12 a recoger la comida porque a mí me habían encargado eso, porque tenía una vecina que hacía comida de la selva, pues. Y yo fui a la Y la una, vecina pues. no estaba. Yo fui a la una, toco la puerta y sale. Ay, qué bien, hijito, qué bueno, ya estaba a punto de irme ya. Y me dice, uy, señor, qué bien que no se ha ido. Y dije, Sí, ya, sí, pues. pero, o sea, por salones yo me acuerdo que entras desde primaria, bueno, desde el primer grado, ¿no? Y entrabas y comías. Sí, comidita. sí me acuerdo de eso. Pero en no sé esto, cómo o se llama. también hacían como que casi eso creo que era para septiembre, creo. Y también hacían como no sé, un bingo, una cosa así. La cosa es de que había siempre reina de la primavera de cosas recicladas.
Ah, sí, cierto, también, sí. también. ¿También? Sí, 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 hacían Eso bailes. es O sea, lo- es era lo como común. esto, una Ajá. integración más así, más grande ya exclusiva de todo el colegio, primaria y secundaria. Claro, no ibas de viaje, pero al menos te integrabas ahí adentro. Ajá. De No, sí, mi comidas. colegio era chévere. También Sí. hubo pasarela, ahora que me acuerdo. Ahora que me dices Claro, reina de de belleza. reina de con todo O sea, plástico. O se sea, hacían no, sus en mi vestidos. caso, me acuerdo que las de destilería, como cosían, modelaban lo que hacían. Sí, así es que eso era, por ejemplo, en el colegio de mujeres, ¿no? Ya en secundaria no he visto. Hasta antes de entrar yo al colegio donde estudiaban mis hermanos, sí hubo eso de hacer gincanas, hacían desfiles, hacían bailes. O sea, un día siempre en septiembre. Ya después cuando yo entré ya no hacían ni mierda. No, ya llegó ya el EVE, ya fue, ya no vamos a mierda. ¿Sí dijeron? No, ya me acuerdo. Pues, también Oye, había olimpiadas. te pasa uno. Ya con ese ya muere. Me acuerdo que en Yo mi nunca me colegio acuerdo hacían hacer olimpiadas. olimpiadas. O sea, sí hacían, pero a mí no me gustaban esas Yo sí, cosas. a mí sí me gustaba. O sea, me has hecho recordar esa nota cuando entraban a vender que chocoteja, fruyelé. Ah, yo sí me ganaba así mis sencillos, o sea, chocolate y todo, En la dulces. universidad vendían chocotejas, pero me de licor. conocían, me conocían. Attention, ¿Sí? Sí, de licor. En la pues. universidad, no, ya no, ya. En el colegio. nomás. attention, En el- Mira eso, attention. mira eso, mira eso. Oye, ¿qué? Anda. Ya, mano, qué chucha fue, weón. A ese chico le dolió, se notó porque se... Ay, no, de nuevo, Ponlo, ¿ves? ponlo. Es un juego de mujeres, ¿no? No, es No. hombres, hombres. Yara, caos. Me he quedado... Mira, Attention, ¿qué es eso? Es flaca, weón. No, es hombre. Yo attention. pensé que era mujer. te lo Le juro. metió su puñete. No, sí, ¿Y es- los dos son hombres? Son hombres. Pero lo más triste es que el otro pata que viene de lejos para meter el puñete lo falla. Ponlo. Yo pensé Falla. que era eso, fútbol de man. mujeres, weón. Yo también pensé. Pero de repente sí lo agarra, ¿ah? De repente sí lo agarra después. No. No se ve el video, pues. Sí. Ah, no, se ve que el pata. Mira. Su amigo viene, le quiere meter un puñete y sí. se va. Mira. Attention. Ya. Ok, no fue intencional. Mira. Eso sí. Sí. No le dio. Puta madre. Porque se agachó. Uy, no lo puedo creer, lo denuncio, lo meto a la cárcel. Ay, pero ¿cómo te patea la Eso cabeza? ya es muy pues? cana. Ya Ya. se pasó, ya. Yo he demasiado escuchado pisada de picón. nucas, pero pateadas no, pe, man. Pisada de nuca, dice. Ah, pero ese es bien bagre, ¿sí o no? Sí, demasiado. Ese es man. demasiado bagre ya. O sea, Ay, yo he qué visto buena. huevadas que tienen, o sea, técnicas como para golpear, por ejemplo. Uno bien bagre es de este jugador peruano que es del Callao, Polo, no sé. Ya. Que, o sea, no es por otro huevón que le patea el muslo a un chileno. Pero descarado, ¿ves? O sea, no lo ve y lo patea, sino como que ve el balón y sabe que el chileno está acá, pa, le mete su putazo y se... Ah, ni Puta, pero esas jugadas El son fútbol es un canas. juego de puro Oye, picón. demasiados picones para Ala, no, mira, le Mano. pudo romper la cabeza. Ay, no sé, qué miedo. He extrañado las olimpiadas de mi colegio. Es que mi colegio no era solamente fútbol, vóley y básquet, de mi colegio era atletismo también. No. O sea, había salto altos, intercambio de garrochas, salto de 100 metros planos, ajedrez había. Habla bien. El ajedrez era la cagada porque mientras todo el colegio tenía su lore distinto, sus inteligentes del salón, los inteligentes del salón, tenían una historia aparte. O sea, era como que, era como esas típicas series donde todos están viviendo su historia, su película, Ya. y el personaje secundario está yendo a escalar el Everest. Ya, los inteligentes del salón están yendo a un salón aparte, jugando ajedrez. Y entre ellos están viviendo así Su película. jugando ajedrez. Ajá. Mientras los de afuera, los que sigan, en vez de estudiar, se han dedicado a lo físico, están jugando fútbol, básquet, se meten sus 100 metros planos, otro salto alto, otro salto con postas garrocha. también me acuerdo que hacían en Posta. atletismo. Claro, sus postas también. Bacán. O Sí. sería hacer una gincana entre todos, sería piola, ¿no? Sí. Sería chévere. Ah, Una no creo que sería como que... Puede ser, Sería pero... piola, tendría sí, que sería pensarlo. Gincana, Ese me gusta. Lanzando latas, sino cosas no tan físicas. Mira, hay un video que me gustaría que reaccionemos que es acerca de... Después de la muerte de Mario Vargas Llosa, periodista peruano se confundió en vivo y afirmó que el ganador del premio Nobel había escrito La Guerra de las Galaxias. Sentenciaron a 15 años creo que es una de tarea. prisión a Dijeron que era una tarea. Odebrecht. Por su parte, nadie fue a buscar asilo político a Brasil, Poquitos de dejando clima. atrás el amor de su vida, argumentando que amar también es dejar ir. Army Gómez, conocido como Hijito de Arroz, es un creador de contenido peruano que ha logrado consolidarse en las redes sociales, teniendo miles de seguidores en Instagram y TikTok. Su incursión al mundo digital comenzó en el 2023 cuando participó en el programa Hablando Huevadas, lo que le permitió conectar con la gente con su actitud fresca y directa al hablar. ¿No entiendes la tarea que te dejaron en la universidad? No te preocupes, no todos entienden, y por eso no todos se gradúan.
Ese es muy En peca, ya. 2024 Arnie abrió su propio espacio en TikTok, donde compartía clips al estilo podcast sobre temas de interés social, actualidad nacional y reflexiones personales con un toque de humor. El Perú ingresó en el puesto 10 de países con alta criminalidad y en el puesto número 1 se encuentra Venezuela, y eso que casi no hay nadie. En junio del 2024, Arnie invirtió en mejorar la calidad de su contenido, lo que se reflejó una mayor profundidad en sus mensajes y un estilo único y auténtico. Su presencia es muy activa en redes sociales, especialmente en TikTok, siempre llegando a los miles de likes y vistas gracias al algoritmo de los hashtags que utiliza en sus publicaciones. Arnie ha logrado captar la atención de miles de usuarios en las redes sociales. Su manera de informar ha hecho que crezca más que todo su capacidad de poder entretener a las demás personas. No solo esto, también ha influido mucho en el ecosistema digital peruano. ¿Eso es todo, señor? Queda. Ok. Bien, ahí comunicadores. Pon un aplauso virtual, pe, a Claro, las se chicas, aplaude. a las chicas. Ahí. Ahora me escriben sin man, hemos jalado, me dice. Me cago de risa. Manda, tu tarea jale. Sería chévere, ¿no? No. Hay una queja, chicas, por favor. Tienen que ponerle Donisa, no sean paltas. Pe. Oye, sí, cuando sale acá hablando, ¿qué es eso? No, se nota que no han hecho bien la tarea, se nota. Creo que se ese video es nota. hace un mes ya. No. Hace un mes, pues estamos acá ya. ¿Hace un mes? Por favor, hace más de un mes. No. ¿Desde enero? Desde No. enero. Oye, No pero han chévere. hecho bien la tarea. Yo siento que sí. ¿no? La etiquetan, por favor, arroba a las chicas. No han hecho bien la tarea. Cuando suban el clip, ponen, ¿no? Arroba comunicadoras. Sí. No han hecho bien la tarea. Se pasa. Solo por joder, Roma. Solo por favor. Solo porque no nos tomaron en cuenta. Somos importantes, gente. También. Hay uno más. Más videos. Los últimos. ¿Qué diga? Mario, Ahí está. Después de la muerte de Mario Vargas Llosa, periodista ¿Cosa? peruano se ¿Otra vez? confundió en vivo y afirmó que el ganador del premio Nobel había... Yo lo veo a Barney ya todos los días. Hoy sí. Vas a ver este Ya, pantalla verde. mira eso. Es una noticia viral de México. ¿Eso ya no lo vieron ustedes? Ya veo. Mira lo que pasa. Oye, se pasaron. Así fue como un Escucha. padre y su hijo agredieron a golpes a un comerciante dejándolo inconsciente sobre la avenida Independencia Oriente de Tehuacán, Puebla. El pasado 21 de mayo, la víctima identificada como Misael El Piñas decidió instalarse en una zona de sombra. ¿Por la buena o por la mala? Los agresores lo encararon para pedirle que se retirara porque Oye, qué supuestamente bonitos. estorbaba la visibilidad Mira, le de su están agarrando el negocio cuello, y su lo lugar de agarran tan fuerte y lo estacionamiento. desmayan, mientras que el Misael hombre le no está accedió. pegando y lo sueltan y mira cómo cae. La Su exigencia de cabeza revuelta justicia en por parte la de vereda. ciudadanos inconformes por este hecho ocasionó que se organizaran para realizar una protesta en la colonia Niños Héroes, donde se ubica la vivienda de los Sí, yo quiero. ¿Pero por qué? Pero para el otro programa. ¿Pero por qué, Norita? agresores. Mira lo que hicieron en la casa. ¿Incendiaron su casa? Ya, le Eso quiero caso. es poco. La mira lo que pasa. protesta, Mira, que mira la casa. inicialmente sería pacífica, se tornó violenta cuando los asistentes comenzaron a lanzar piedras al domicilio y le prendieron fuego a la fachada Pues ya, y la también al cagada. vehículo que estaba estacionado en el lugar. Quemaron el carro también. Elementos de sería más seguridad loco que el llegaron carro no al era punto y suyo. realizaron detonaciones No, sí, al sí. aire para disuadir a la multitud. ellos. Además, Oye, pero lograron qué loco, resguardar a una ¿no? mujer Me da identificada mucha como Rosa cólera Isela ver ese N, video. madre pero y eso no es esposa nada, de los señor. presuntos El local agresores. donde estaban vendiendo también lo Se lo queman. merecen. Se lo merecen, de verdad. Yo siento que sí se lo merecen. ¿Están disparando también? Y no solo eso, entraron a la casa y saquearon la casa. Ah, ya era. Al mismo tiempo, otro grupo de manifestantes incendiaron el local de la familia, por lo que Protección Civil y bomberos intervinieron para controlar la situación. Aunque no se reportaron heridos, los daños materiales fueron significativos. Los manifestantes exigen a las autoridades que tipifiquen el caso como tentativa de homicidio y que no solo se trate de una investigación por lesiones. Los acusados como responsables serían Julio Flores y su hijo Gerson Flores. Ah, yo pensé que era flaco. El gobierno municipal de Tehuacán, No, Puebla, aseguró que no habrá impunidad y que se garantizará el acceso a la justicia y el respeto al Estado de Derecho. Alucina, mano. Que Con fueron información de ya. Carolina Alucina. Espinosa, Jimena Sepúlveda, Qué Telediario loco, Puebla. loco, de verdad. Pon el otro videito, Se lo merecen, se lo merecen. que es el continuación de este de aquí.
Se lo merece. Puta, pero bien lacras, ¿no? Casi lo matan. Y yo pensé Casi que estaba, muere, yo ¿ah? pensé que estaba F, ya dije, qué raro. No, pero si se hubiera muerto ya, pues ya es cárcel ya. O sea, no de es que todas dije, qué maneras. raro porque esto está en TikTok, pues TikTok es más sensible a esto. También saquearon Mira, casa de los golpeadores del vendedor de cocos en Tehuacán. No solo fue incendiada. Después de ser golpeado por un padre y su hijo, decenas de personas se congregaron frente a su domicilio en defensa de Misael, donde lanzaron piedras, prendieron fuego a un vehículo y a la vivienda de los agresores, así como también la saquearon. Y es que, aprovechando el caos, un grupo de personas extrajeron diversos objetos de valor, entre ellos cajas de herramientas, tanques de gas y otros artículos del hogar. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si se ha iniciado una investigación formal por estos hechos y la Fiscalía General del Estado no ha emitido un posicionamiento específico sobre los actos de vandalismo y saqueo. Yarita, caos. Yarita. Yarixa. Urgente. No creerás lo que sucedió en un partido categoría 2006. Mira. El infractor recibió Creo que sí 6 lo- fechas de lo suspensión, lesionó, ¿no? mientras que el afectado Por eso lo sufrió rompió. la fisura del peroné. ¿Qué opinas? Aluchina. Creo que sí se lo rompió, ¿no? Y le frustró la carrera, me parece. Puta, le rompió el hueso al pata, pero el pata da la vuelta entera. ¿No? ¿Quién? ¿Qué les importa? Hala, pues. No. Ah, no. Bueno, Chubi, córtalo ya. Chao. Son Chao, 9:30, gente. tiene que irse Arnie a su metropolitano. Nos vemos. Tengo que ir a casa ya. Chao. Chao. Nos vemos. Chao. Ay, por fin voy a dormirte.